Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Estamos grabando. ¿Quién lo empieza hoy día? ¿Yo? No, Sí, pues si tú soy el pastor Soto acá, pues. Tú tenés que abrir este oficio, ¿se llaman? ¿Qué? No se llaman oficios. Sí, se llaman oficios, pues. Cultos. Culto Se satánico. llaman cultos. Ocultos. Bueno, este capítulo, gente de Arcadia. Espérate, hay que hacer como un... ¿Cómo se llama esa weá? Disclaimer. Las opiniones vertidas en este Sí, programa de verdad, hay que solo hacerlo. representan la... No. Habíamos empezado a grabar ya, sí. No, mentira, era un chiste. Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no van a reflejar el comportamiento oficial de la gente de Arcadia. ¿Así era o no? parece. Sí, pero sonó muy creíble, sonó muy creíble. Empecemos. Bueno, después de este disclaimer súper oficial, queremos dedicar este capítulo a Jean-Paul Zamora Soto. Jean-Paul Van Damme. Jean-Paul Van Damme. Eso es el nuevo nombre. Listo, es tu nuevo nombre. Es tu nuevo Paul nombre, Van Damme. Paul Van Bautizamos, Damme. el día de hoy te bautizamos Jean-Paul Zamora como Jean-Paul Van En esta Damme. cagamos, ¿cachai? Que íbamos a hacer la weá respetuosa. Sí. Y hoy iba a hacer, en esta Semana Santa te rebautizamos Jean-Paul Van Damme. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Jean-Paul Van Damme. ¿Y por qué este capítulo va dedicado a ti? Porque es el capítulo especial de Semana Santa. Arcadia, Exactamente. Arcadia es... ¿Cómo lo podríamos decir? Arcadia es consciente con las costumbres y las creencias tradicionales. Estamos al día, vos, Estamos al compadre. Estamos así. Y para salir de la monótono de... Oye, weón, comentemos... Ghost in the Shell. Oye, eso no da. Además que nadie la vio. No valió verga. No, No, en Voy a igual. realidad. hacer una hueá sobre eso. La verdad es que no tenemos plata para ir al cine. Sí. Así que si alguien se quiere bajar con entrada. Si realmente quieren, Podemos la... comentar de películas, pero hoy día como nadie se trabajó con entrada, vamos a ver las películas del TVN. Pero podemos hablar del gringuito, pues, weón. Ay, Es una una película. película, Tiene 100 pesos. Actualizado. Qué gran película. Bueno, eso, Jean-Paul, que estaba escuchando esto, bueno, uno de nuestros mejores radioescuchas. El Carlos está haciendo señas raras, pero bueno. ¿Seguimos hablando, Carlos? Ya, No, estamos hablando de Jean-Paul. Las películas de que todos están hablando, weón. Claro, de que todos están hablando de las películas que salieron ahora, nosotros no tenemos plata, yo me la gasté toda en Sí. jueguito, así que nosotros vamos a hablar de, y vamos a hacer un especial en realidad de Semana Santa, porque los que no lo crean, deben de saberlo. Hay muchas películas relacionadas con esta semana que es un tanto más espiritual, y al mismo tiempo hay muchos juegos relacionados con la Biblia. Eso me tiene a mí súper... Mucho, súper pero intrigado mucho, porque- mucho. Porque nunca relaciono Semana Santa Con o juegos. estas fechas. Yo solo con quiero, juegos. yo creo que solo quiero conocer los juegos de pelea de Semana Santa, weón. Así como Jesús contra... Contra Judas, agarrándose a combo. Pero no, pues tiene que ser Contra los romanos. como contra Moisés contra Enoch, una wea Así como todos los ¿cómo se llama? No, son apóstoles, puta, como en como ignorante. Claro, y de contra fondo- Matusalén. Claro, de fondo está Jericho, así, brígido, eso son las peleas acuáticas. Súper Trompeta ahí destruyendo todas las Weón, murallas. weón, po. estamos trabajando gratis para los juegos. Allá por Pontán. Ya, bueno, eso Jean-Paul. Fuiste ya bautizado como Jean-Paul Van Damme el día de hoy porque es Semana Santa. Y bueno, si quieren, de todas maneras, Jean-Paul es una de las personas que yo conozco al menos que sabe más sobre la religión. Sobre religión, Y, Jean-Paul es cristiano, entonces, de verdad, o sea, siendo súper serio ahora, y fuera de todo el los que no nos creen. fuera de todo el palanqueo que podamos tirar al respecto, que en realidad vamos a intentar ser súper respetuosos porque Ah, sí. yo, aunque no lo crean y aunque no lo parezca, yo también soy creyente. Este podcast de verdad va dedicado a ti, Jean-Paul, porque quizás te pueda llamar la atención desde una perspectiva un tanto más... Sí, para que nerd. veáis para que escuchéis todo el podcast. Po, no, Sí, Al pues, siempre principio. escuché- Te prometemos principio- que no vamos a hablar de Batman v Superman. Sí. Lo prometo. No, cagaste, Batman v Superman es Es súper una alegoría, evangélica. sí, es una alegoría a la Es religión, súper po. evangélica la wea, así Sí. que... Ya, partamos. Ya Yo- partamos. Empecemos con las películas primero, que es el fuerte de Claro, todo. lo primero, partamos un poco con la fecha. Yo también creo que, bueno, primero,
no tiene sentido seguir como estar 2 semanas atrasados como viendo películas. David y la Bestia, Ghost in Shell, yo creo que merecían sus capítulos, pero también ¿qué tanto podía hablar de lo que ya todos habló? Porque sobre todo con películas Y sobre todo películas que se hicieron hace miles de años y que ahora se volvieron a hacer. Claro, Y evaluar ¿cachai? cosas Entonces Ghost in Shell también técnicas, vino qué con sé yo. toda una polémica que creo que como que todos los buenos de Estados Unidos pues, se pusieron a reclamar de que, weón, ¿por qué es por actores blancos? Y en Japón como que les valió verga la weá, así Del como son White películas, Watch. así. Entonces, igual daba para temas, pero creo que Semana Santa es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque Semana Santa es una fecha, weón, la zorra, weón. ¿Cachai? De hecho, es como una de las pocas festividades que son súper... no sé cuál es la palabra más... ¿Como que todos lo celebran? No, pero más... son muy católicos. O sea, Ya. son muy del evangelio, son más... No son como la Navidad, po. La Navidad que es una festividad Puede ser cristiana. como que es una festividad como más... como con un sentido- canónica. Ya, más canónica. Canon. Sí, po, porque por ejemplo la Navidad es una festividad cristiana, pero no tiene nada de cristiano, ¿cachai? No tiene nada de... No hay una celebración espiritual. ¿Y los huevitos de Pascua tienen algo cristiano? ¿Y un conejito? Es que esa weá es una historia que salió el conejo fue el primero en avisar que... ¿Qué? La Pascua de Resurrección, la vinculación con el conejo es que cuando van a abrir la tumba de Jesús y ven que no está, no sé quién chucha le dijo a los animales, oye, vayan a avisar que Jesús revivió. Blancanieves, No, weón, ignorante. De verdad es como una cuestión así, y el conejo fue el primero en avisarle a los animales, porque esta weá supone que es como el reino de Dios, que Jesús había resucitado. Ahora, ¿por qué está poniendo huevos? No recuerdo muy bien, pero también tenía una cuestión como Un de... Claro, de ir avisando poniendo huevos, qué sé yo. Pero era una cuestión que tenía que ver con eso, que el conejo Porque fue el los primer poderes, animal que... porque los poderes de ese día, a todos le dieron poderes. Cuando Jesús corre la piedra, todos adquieren poderes. Claro, es como el... Sí. Se transformaban en superhéroes. Sí. Sí. El Súper conejo pudo ponerse de huevos por Bueno. poder. Creo que no, bueno, desde chico yo creo que es una fecha que es súper evangélica, o sea, como que trata de retomar como súper a pecho lo que es el evangelio, la Biblia, el tema de no comer carne, el tema de... No hablemos de que es evangélica, en realidad es católica, es una ¿Católica? efeméride cristiana. Sí, sí. cristiana. ¿Qué Con, quiere pero, decir? hay con que evangelio separar- con evangelio me refería de que es más de tomar el evangelio y llevarla a la festividad. Ah, ¿Cachai? dale, Como ya, o que sea, es- te refería a la palabra. A la palabra Te refería evangelio. a la ¿cachai? palabra, Que es ya, como dale, el no a la tema de religión. No comer carne, tenéis que estar, se supone que 40 días en... Pero eso En eso ahí- de comer carne es un invento comercial a todo esto. ¿ah? Inventó la Sí, Coca-Cola. No, es un invento comercial. Porque en la Biblia en ningún momento dice que tú no podáis comer carne para estas festividades. Sin embargo, se intenta no comer más que nada por en cierta forma respetar que durante esta fecha Jesús estuvo crucificado. Entonces Claro. es demostrar respeto a la carne de Cristo, ¿cachai? Pero aún así, En esta la weá carne mezclaron animal- como dos. Si Sí. en esta fecha, por ejemplo, además, se supone que antes tenían que estar 40 días y 40 noches tomando agua y pan. Nada Ujú. más. Que es muy parecido a lo que hacen en Ramadán. Sí. Que es el civil que hacen en Ramadán, que era la Pascua de Resurrección. Pero obviamente eso se fue desechando con el tiempo y al final quedó ya como vamos a comer puros pescados porque Jesús era pescador. Yo creo que también un poco lo que vas tú. Sorry, que estoy comiendo el pedazo de sándwich de carne. A lo que vais tú un poco es que esta es como de las pocas festividades, yo creo que se mantiene con su lógica cristiana. Como que a pesar de los huevitos y todo, tú seguís sabiendo que es todo un transcurso entre la crucifixión y la resurrección. Tú sabís que son varios días por eso. Como que acá ponte tú ya no es no son Claro. los regalos, ponte tú el ejemplo más grande. Y de hecho llega a un poco a competir con ciertas festividades que se han comercializado como Halloween o de repente, a pesar de que amo Halloween o Navidad, qué sé yo, pero esta sigue siendo en su esencia religiosa. Claro, po. Es espiritual. Claro, Se espiritual. supone que sí, es un sí, sí. momento de buscar a esa espiritualidad que supone que da la religión. Ahora, yo siempre he sido, yo nunca tuve crianza, bueno, sí tuve una crianza cristiana súper importante, pero nunca fui creyente. Ya ni de cuando chico, ni nunca tuve estos momentos como de duda. Igual fui como a clase de religión y todo, pero nunca creí. ¿Te sacaste menos de un MB?
No, me iba súper bien, po. Me iba súper bien Puro porque MB. a mí en El religión niñito, me iba po. súper bien porque si bien yo nunca he creído en Dios, siempre he encontrado muy entretenido la historia bíblica. Yo cuando me puse a leer la Biblia fue por ese tema de saber qué chucha era y encontré que había historias súper bizarras, súper raras. La weá del oso que mata a los cabros chicos. ¿Cuál Que- es esa? ¿Te leíste otra Biblia, weón? Te No, cagaron no, con la no, no. Biblia. En el Antiguo Testamento. Ah, la Antiguo historia el del Antiguo Antiguo Testamento son Testamento El cuatro. Testamento es más Es- fábula. Sí. pero es entretenido, es entretenido de leer. Hay harta poesía también, que es bien bonita de leer, ¿cachai? Hay como alegorías al amor, a la familia, que son como igual interesantes. Pero a mí Semana Santa era esa fecha en donde como que te podías permitir que tú estás como... Era como sentarse a hacer nada y ver estas películas Bueno, mira. culiadas larguísimas, Ah, era que eran súper y eran todas buenas, al menos las que daban en ese tiempo. Aparte, partió con Espartaco esta weá, ¿o ¿no? En la semana, cuando Oye, parten así antes como nada de- que ver con la crucifixión y todo. Eh, Igual dan de Espartaco esta sí, semana, siempre dan de ¿cierto? Espartaco, pero la Sí. que dan más es... Mi pobre Ben angelito. Hur, po, weón. Mi pobre angelito la dan mucho esta semana igual. No, Ben Hur, ni cagando, no. esa es de Navidad, o Sí, sea, también, no, wey. con todos los peritos se van al cielo. Clásico TVN. No. Oye, quería acompañar un poco lo que decís tú del conejo, porque, ¿cómo se llama esto? Porque igual quedó dando vuelta. En la larga, el conejo en sí se utiliza como símbolo de la resurrección o como símbolo del domingo de resurrección, porque el domingo todos saben que es un animal muy fértil, po. Ah, claro. El conejo es un animal que tiene gónadas fuertes y que su parte trasera o del tronco hacia abajo es un animal que es muy resistente y muy firme. Entonces es capaz de procrear. Por eso todos dicen que uno folla como conejo. La cosa es que... Para no poner fetos tirados en el suelo, pusieron huevos. No, pero calmación. La cosa es que Conejitos de el- chocolate. El concepto infantil, el concepto cristiano bajo el cual se llevó la perspectiva del conejo, es que cuando se llevó a Jesús al sepulcro, y cuando fue encerrado, cuando lo acompañó José, cuando lo acompañó María y estuvieron llorando mientras él estaba siendo encerrado en el sepulcro, había un conejo. Y el conejo de dentro siempre veía como Jesús, como la gente lloraba cuando lo veía dentro. Y este conejo se preguntaba, en su perspectiva de conejo, ¿qué había pasado? ¿Por qué esta persona era tan importante y gran tanto por él? Estoy inventando la historia. No, y es- vaya a no, decir, no, eso y vaya a sí, decir eso sí. este conejo era el mismísimo Albert Einstein. Este conejo era... Puta la me mataste la No, historia. bravo. Me mataste la historia. ¿Ah, verdad? Sí, iba a decir eso. Oh, Y por eso después conchetumare. para avisarle a todos los buenos que habían No, nacido y la Jesús, cosa- po. Y la cosa es que cuando llega el ángel y el ángel mueve la piedra y resucita Sí. a Jesús, el conejo dice, oh, esta persona era importante, era Jesús de Nazaret. Pero los conejos no saben hablar. Entonces, para intentar demostrar de que él había resucitado y porque tenía que avisarle a todas las personas, se le ocurrió la genial idea al conejo de decorar huevos, porque el huevo es un símbolo de la fertilidad desde siempre. Claro, El como huevo es que símbolo de nació la otra fertilidad, vez. es símbolo de la vida. Porque es una manera Metafórica. tácita, ¿cachai? De poder decir esto es vida. Ujú. Y la pintó de colores, porque tenía que ser la fertilidad y la resurrección de alguien importante. Y lo pintó de colores y lo iba dejando casa por casa. De ahí que nace el mito, porque esto es un mito, esto no es real. De ahí nace el mito de... O sea, no aparece en la Biblia. Casi te no la aparece en la crees. isla. Ah. No aparece en la isla, esto no aparece en la isla. Esto No es fue- canónico. No es canónico, no es canónico por así decirlo, no aparece en Canon la isla. es una palabra súper bíblica, Sí, ¿verdad que sí? de verdad que sí. George Lucas, weón, déjala acá. Y por eso es que el conejo reparte huevitos por todo el mundo. Gracias. No, es que Gracias, de verdad lo quería Sebastián. comentar, de verdad lo quería comentar. No, porque- sí, esa es la historia historia, que sí. quedó dando vuelta que yo... Sí, era así. Sí, era una pregunta real. Saben mucho ustedes, cabrón. ¿Ah? Saben mucho ustedes. Sí, Hay que hacer de todo en la vida. En la vida del bueno, señor. pero por lo mismo estas fechas dan como para esa wea de... creo que las historias bíblicas son las películas bíblicas. Para mí fueron las primeras películas que hablaban de temas que eran como enormes, ¿cachai? Que duraban Ben Hur, ¿cachai? 4 horas de película de Eran películas de esta larguísimas. lucha de un weón que pasó de ser un príncipe a un gladiador y después se enfrenta al hermano, ¿cachai? Pero y entre medio conoce a Jesús, ¿cachai? Y es un clip de como 10 minutos en el que conoce a Jesús, po, en el que el weón está como en cadena. De hecho los Simpsons tienen una parodia de esa weá muy buena. Que cuando el señor Burns hace Jesús, No, y aparte. Ah, sí. de realmente eres el rey de reyes. Bueno, pero entonces, y después daban, ya Ben Hur fue como estas primeras películas así como súper épicas, po, weón, ¿cachai? Que eran... ¿Puedo agregar algo de lo que Sí, estoy diciendo? Que aparte de Ben Hur, que si bien fue en una época en la que el cine, sobre todo americano, estaba imponiendo con creces, po. Sí, Ya estaban los Oscars vigentes, fue nominada N Oscar.
Y aparte, la factura de las películas ya están siendo películas hollywoodenses, si bien llevaban un gran tiempo siéndolo. Le dieron con el palo al gato al momento de cachar, tenemos la narrativa de una historia ya hecha. Yo creo que son las primeras adaptaciones, no sé si Ben-Hur en particular, pero en general las películas más religiosas, o sea, más cristianas. Dijeron así como, ya tenemos un libro hecho, saquemos la historia de ahí, pues, weón. Y además que son súper hollywoodenses las historias. Por ejemplo, los de Moisés. Tenéis que hacer esta weá de abrir las aguas y hacer una weá súper escandalosa, ¿cachai? Súper de espectáculo, de mostrar cómo se abría el agua. Y esa weá para la época, que son los años, plagas, los años ¿cachai? 60, algo así. Sí, era deslumbrante. Bueno, cuando hacen todo el tema de los efectos para Moisés, si bien son pantallas, bueno, y ahora uno lo nota, aún así siguen siendo weas que funcionan súper bien. Es como casi a la altura del planeta de los simios, cuando tú veías los efectos. El tema de las piedras, cuando levantan piedras gigantes, que eran claramente de Plumavit, pero las hacían pasar súper piola. Las vestimentas, todo el tema de la factura de diseño de vestuario, en ese tiempo era recuático, pues, y si bien eran todos más coloridos, pero le ponían caleta de empeño para que la weá se viera mucho más real. Yo creo que ya llegando a cerca de los 90, de los 2000, se fueron a la mierda todo ese intento, como que lo hacían mucho más coloridos después, y era como, bueno, no, siempre fue así como telas de mierda de colores, ¿cachai? Y se iban a grabar al desierto, se iban a grabar a la mierda. Entonces... Fueron las primeras grandes producciones, ¿cachai? Fueron las primeras historias que tenían. Yo creo que el año 90 a nivel de cine y de juego en sí fue como el año de la... Espérate, estas son del 70, ¿no? No, pero es que como el Gabo comentó el 90. Sí, pues el Gabo habló del 90. Avanzaron El Gabo habló del ya. Y por eso quería decir que el año 90 fue el año de las películas, yo creo, y de los videojuegos relacionados con la isla como tal. Y por lo mismo es que es un tema, como decís tú, Carlos, que da para hablar de mucho. O sea, si bien la Semana Santa es una excusa para comentar cualquier aspecto bíblico que pueda tener una película, una serie o un videojuego, de por sí yo creo que esta es la instancia de poder llegar a comentarlas, porque hay películas que vamos a comentar más adelante que son ricas en contenido. O sea, tú las veís y decís, loco, esta película, yo le saco al personaje principal y deja de ser Jesús y sigue siendo bueno igual. Sí, ¿cachai? por ejemplo, Jesús de Nazaret. Como por ejemplo Jesús de Que Nazaret. la van a dar este viernes. Sí, que todos estaban diciendo, viene. de nuevo, weón, Jesús de Nazaret es la media película. Dense con una weón. piedra en los pechos. Sí, es tremenda película, ¿cachai? Tiene una interpretación. Es cierto que el Jesús súper ojos azules pero Ser africano. pero el Robert Powell hace un papel tremendo, weón. Tiene esos ojos así saltones como que son súper Pero que aparte como también, de arrepentimiento así. ¿sabéis qué? Yo igual justifico un poco el simbolismo del Jesús, Jesús como de ojos azules, como dicen todos, claro, que ahora todo se trata de ser súper realista y claro, no vaya a poner un buen africano de, no sé, cercano a Egipto, Medio Oriente, no sé, representándolo, y de repente siento que le baja esta imagen del Jesús, que es lo que trata de representar, porque es un Jesús endiosado, es un weón que hace una visión de un ángel, ¿cachai? Claro. Es un weón distinto, pues, ¿cachai? Yo creo que en ese tiempo le sumaba caleta. Además de que toda esa estética, también es que, a propósito de este whitewashing que se habla de lo de Ghost in the Shell y todo esto, igual hay que pensar que el cine tiene periodo estético, y si bien obviamente pasó por etapa en donde no había globalización, no había web multicultural, entonces obviamente cine gringo iba a ser con actores gringos, actores blancos, ¿cachai? De todas formas hay una evolución estética que nace precisamente de, no sé si de Jesús de Nazaret, pero sí de Excalibur, ¿cachai? Que fue una película súper potente. De hecho, hasta el día de hoy se le sigue haciendo referencia. ¿Quién protagoniza esa película? No, no, pero creo que es del 70 y Jesús de Nazaret es del 77. Si es que no me equivoco. Tengo que... Ahí que alguien se meta... Espérate. Bueno. Pero ni me debe. Excalibur, la de 81. Ah, ya, es después. Espérate. Hay otra película anterior que también es del Rey Arturo. Que tiene todo... Y bueno, la weá es que gran parte de la estética que tiene Jesús de Nazaret, o que tiene la mayoría del cine bíblico, la sacaron de películas súper artúricas, porque eran las primeras como historias mágicas, de como representaciones súper... metáforas obvias del bien y el mal, ¿cachai? La espada, ¿cachai? El fuego. Y esos elementos se vieron en Jesús de Nazaret, ¿cachai? Jesús de Nazaret
tiene una visión de cómo es un ícono del Jesús que es santo, que es inmaculado, que no tiene fallas. Si bien no es un hombre perfecto, porque nunca te lo muestran como te lo muestran como una persona que, si bien no es humana, porque eso es otra weá, no te lo muestran como un humano normal, ¿cachai? Sí está en la tierra. Pero él tampoco, o sea, yo creo que en todas las representaciones yo nunca he visto una representación muy distinta a en lo que voy a explicar ahora, que en la mayoría de las representaciones de Jesús en las películas es como un weón que en verdad no busca lo que le está pasando, como que nunca ha buscado el destacar o querer, pero él tiene un mensaje, tiene algo que decir, claro, y lo dice con toda humildad, y como que en general esa cuestión también, sumándole a que claro, no es una persona que venga a este mundo con más razón, pues para esa, supuestamente en la época que estaba vinculado, es raro ver una persona así como, bueno, no, soy piola, pero tengo un mensaje súper así potente, y la gente lo entendiera, era como... Sí, pues la revolución cuesta del... mucho que la gente lo entienda en un principio. Tiene que pasar por muchas pruebas antes de demostrar efectivamente que él era un profeta que estaba enviado por Dios y que era su hijo. Oye, Es el viaje del héroe. históricamente, sí, pues, de hecho eso. Pero históricamente los profetas en ese tiempo, que la secta de Jesús, no son profetas, son los apóstoles. Apóstoles. Los apóstoles. Sí, que después Lo fueron que pasa es que profetas. antes de Jesús, antes de la venida de Jesús, que es la separación del Antiguo y del Nuevo Testamento, tú ya tenés profetas. Claro, Y esos profetas son los que fueron profetizando, valga la redundancia, la palabra de Dios hasta el momento en el que naciera Jesús, que se convirtió en el mayor profeta, porque era el hijo de Dios. Sí, Y en de el caso hecho, de los- Pero ojo que es importante que a nivel católico, a nivel cristiano, Dios es el hijo de... Todos deben saber lo que Jesús es el hijo de Dios. Pero en otras religiones como por ejemplo lo que especifica el Corán, Jesús era uno de los más, o uno de los otros profetas que existían. sí, po, Isa. Y que Así ¿cómo se llama este Jesús en la- no se llama Yihá. No, Isa. No, Isa. Que Yihá también es para los católicos, está considerado entre la Biblia. Era un profeta más, ¿cachai? Pero nosotros le queremos dar la perspectiva que le dan las películas, que es la perspectiva de la Biblia, Sí, que es la Biblia sí, que todos cristiana. conocemos del Antiguo y Nuevo De hecho, Testamento. es cuático porque el Corán plantea inmediato de que Jesús es un profeta. Sí. Pero el Corán tiene tanta alegoría que te dice, ya, Jesús no es el hijo de Dios, pero tiene 4 alas y como que y camina sobre los romanos arrojando fuego por su boca y es como un dragón. O sea, es alegoría, o sea, no está diciendo que el huevón está así como Mars, the Mars Train, tal, no, ¿cachai? Pero igual es como una visión súper más metalera de lo que uno pensaría de lo que es el Jesús, siendo que no es el hijo de Dios. Y que de cierto modo igual, bueno, no sé, la Biblia cristiana, católica, también bajó eso, lo aterrizó, obviamente va a tener una cercanía más con la gente que fuera a acercarse a la iglesia. Y bueno, Álvaro, lo que te estaba explicando, lo que estaba preguntando era, los apóstoles, estos locos antes de que llegara Jesús, ¿qué... Eran personas comunes y corrientes. Y estos buenos, ¿cómo empezaron a cachar a Jesús? ¿Cómo empezaron a creerle? Jesús lo encuentra. Jesús lo estaba Jesús buscando. se los Los 7 cuenteó. samuráis. Ah, 7 samuráis. Así Sí, Jesús los busca y ellos Bruce no empiezan Wayne. a seguir porque empiezan a escuchar la palabra de él. O sea, él empieza a predicar las palabras en diferentes lugares y dentro de estos lugares los apóstoles se iban encontrando. Él los buscaba o los apóstoles los seguían. El primero, Pero- sorry, Sí, así sí, no, hablando. dale, cuéntanos. La primera gran... a los 12 años Jesús tiene su primera prédica. Y ahí deslumbra a como a todos los que estaban ahí por su capacidad de alegoría, de hablar de Dios, ¿cachai? Y ahí como que empieza a cachar de que este cabrón es distinto. Fue como a los 12 años, supone. Y después se desaparece. Claro, pues, porque después tiene que ir al desierto. Claro. ¿A encontrarse? ¿Ah? No, No. es una prueba donde el diablo lo tiente, le baila así como cueca, Es la ¿cachai? típica... Cueca. La típica, El diablo le va en la cueca. ¿Qué baile más diabólico que la cueca? Po? No, pero... La cueca es un baile de... Para, explícate eso. No, ya, pero sí. Bueno, si hay un personaje que baila cueca, es el diablo. Bueno, no, bueno, así que el diablo no baila tango, baila cueca, pues, bueno, así como es más durísimo. Bueno. Ya, pero después de eso, que es lo que plantea que una parte súper importante de Jesús de Nazaret, que es cuando pasa de ser Jesús la persona a un profeta, que es cuando es bautizado por Juan Bautista. Claro. Porque Juan Bautista... Qué nombre más original, weón. Ahora, ojo que... Que ahí viene Ya que preguntaste de los apóstoles, Juan Bautista fue el que le presenta el primer apóstol a Jesús, que es Andrés.
Andrés se llama la Sí. Sí, el primer apóstol. Andy. Ujú. Andy. Pero es que Pongámosle en una. Juan Bautista, antes de Jesús, no. antes de Jesús, De los mangas. antes de Jesús, Juan Bautista era el líder de las tribus, era como el Mesías de las tribus israelí, pero no era un Mesías, sino que era era Claro, el profeta un- anterior. Sí. Y cuando con él termina el linaje de profetas de los hijos de Abraham y se lo entrega al Hijo de Dios. ¿Cachai? Por eso es tan importante el momento en que lo bautiza. Perfecto. Y por eso Jesús, Y por eso es el pese a ser, bautista de todos, pues no llamas bautista. claro, que y él. por eso Jesús, pese a ser el Hijo de Dios, es bautizado por Juan el Bautista. Claro. ¿Cachai? Porque él se arrodilla y se declara inferior a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan Bautista es de la línea de las personas, de los humanos que habían. Qué buen más respetuoso. Jesús Sí, humilde. po, Sí, weón. Sí, por eso, y eso es los inicios de Jesús la un figura humilde, del Mesías suicida, pues, ¿cachai? Que es, se llama la figura se llama Mesías suicida porque Es como el Suicide Boys. no, No, se llama porque se supone que su triunfo es es el ejemplo que da con su muerte. ¿Cachai? Por eso se llama la figura perfecto. histórica se llama Mesías suicida. Claro. Como porque hay otras religiones que también tienen sus Mesías suicidas que con su sacrificio salva al resto. Ya. Que es un poco, bueno. Es la historia que, Sí, no claro. me quiero meter el tema político actual, pero es un poco la crítica al Estado musulmán y todo, también un poco en Claro, su visión. que ellos, claro, sí. Dentro, o sea, los fanat- guardando la pero de todos lados, proporciones. de todos lados el fanatismo lleva como esta cosa de culposa, El sacrificio. autoflagelante y suicida, ¿cachai? Pero eso es de todos lados, ¿cachai? De todos lados están esos fanáticos, los extremistas, pues, que en el caso de los gringos serían como estos buenos que viven en comunidades, o sea, en el caso de los cristianos, los buenos que viven en estas comunidades como super, ¿Los Amish? los Amish, ¿cachai? O las mismas como el gringo blanco que tiene al White Jesus, po, que tiene el Jesús que en Estados Unidos fue a Little pegar- Baby Jesus. ¿cómo se llama? ¿Anderson? Ah, sí. El nazi este que le fue a pegar y le sacaron la chucha. No, el Jesús mormón. Que es como que hubo un gringo que estaba como en Virginia y se le apareció Jesús y le dijo, vos soy el continuador de la línea de los profetas de los hijos de Abraham, porque a los gringos les gusta la weá de ser gringos. Porque no tiene sentido, pero... Ya bueno. No sabía esa weá. Pero, filo, la cuestión es que... por esa weá es grande la película Jesús de Nazaret. Como que te muestra esas etapas de Jesús y como el viaje desde una persona hasta el Mesías. Y te lo muestra súper bien, güey. Sé que yo cuando chico me quedaba pegado viéndolo. Y nunca me compré, nunca creí. Nunca como que fui como, ya, voy a ver esta película y tengo que creer en Dios. Porque una de las gracias que tiene esa película es que es súper poco predicadora. Yo creo que es la mayor fortaleza que tiene Jesús de Nazaret, que no te predica. Pero tú No tenías, tú tenías como un concepto de eso, pues. ¿Cuál es la diferencia entre La película Canuta que Claro, Claro, eso. la película canuta de la épica bíblica. La épica bíblica te trata de mostrar la grandeza de la historia bíblica, como ¿cachai? Moisés, Del mito, Jesús de ¿sí? Nazaret? Pero no te predica. La película canuta es esta película que yo creo que todos de repente han visto. Y yo no conozco ninguna película canuta que sea buena. Que es la que te dice, creer en Dios es bueno, no creer en Dios estáis mal, ¿cachai? Como que te dice, estáis mal. Como Narnia. Como Narnia un poco así. Sí, pues. Si el león Pero era escondida. totalmente el dios. Los demás son como todo ese simbolismo. Pero, por ejemplo, la última película que salió así, que es súper mala, son todas estas películas súper malas. Una de Nicolas Cage. Pero es que Nicolas Cage acepta todo, po, que se llama Left Behind. Ya, Left Behind. ¿El son de Iris? Donde parece igual es un ángel. No. Weón, Qué buena película, weón. Que no, la juega 90. No, Left Behind es una película que se basa en el... ¿Cómo se llama Seba? Cuando Dios toma todos los el rapto. Ya. ¿Cachai? el rap. ¿Qué es lo que viene en la The apocalipsis? Raptor, que es como... Bueno, el rapto ya lo voy a explicar súper resumido. El rapto es cuando ocurre el apocalipsis y cuando Dios vuelva a manifestarse en la tierra, se va a llevar a todas las personas que creyeron en él durante todo este tiempo. Se las va a llevar y se las va a llevar al cielo. Y Como las This is personas, the las personas automáticamente van a morir o van a desaparecer de alguna forma. Sí. Esas personas Entonces, si estás en la tierra, cagaste, te tocó el apocalipsis. Claro, es verdad. Ese- De hecho, ya. mira, hay una película. Ya, dale. Ya, Left Behind es una película así, que es súper mala por lo mismo, porque como que te demuestra a los hueones que están en la tierra. Que en carretera abajo. Parece que sí. Jesus. No, que te muestra como que y te Párate, dice párate. básicamente
toda tu vida hayas estado mal, ser cristiano te hubiera salvado. ¿Cachai? Entonces como... Ya, fome, po, Sí. porque te predica, no te da espacio sí. a contarte una gran historia. ¿Y cómo se llama Left Behind? Left Behind es la película. En ¿Ya? cambio, hay una serie que están dando, que ya creo que terminó, que se llama The Leftovers. Que ¿En serio? es también de la misma temática, pero te muestra así como qué pasaría en un mundo en donde de repente te despertáis y descubrís, uno, que existe Dios, y dos, que se llevaron a toda la gente como... Ah, tú te quedaste ahí. Y vos quedaste solo, y el mundo quedaste así... Los puros pecadores, o sea, los puros. Claro, no todos los buenos creyentes, que no se punto. merecen el cielo. Y cómo funciona el mundo de buenos que saben que van a ir, o ir al infierno, les toca el apocalipsis. Es terrible buena la serie precisamente porque te muestra a buenos que son como tú, que de repente, o buenos que eran súper fanáticos religiosos, Tampoco se puede. y En se relación a quedaron lo ahí, y hay violadores que se fueron al cielo, hay como asesinos, ateos, de todo, ¿cachai? En relación a lo mismo, hay una película que se llama El Remanente que habla exactamente lo mismo. Era una película que Ya, es la que démosle les comentaba con- delante, que es la que les comentaba y que la grabó Sony Pictures, así que no Universal. Puta, uno de los dos estudios. ¿Fue Sony o fue Universal? No recuerdo bien cuál, pero fue un yo voy a estudio buscar. grande. La cosa es que la película, perdón, es El como- remanente. El Remanente. La película Sí, la es lo mismo busqué. que insisto, exactamente igual. Ocurre en el rapto, son los típicos amigos que van a un carrete, a un matrimonio, y de repente en el matrimonio las personas se empiezan a desvanecer y se caen. Y se caen así, se caen y caen muertas. Pero las personas caen muertas con los ojos blancos. Se Ya. empiezan a cuestionar qué es lo que está pasando, ¿cachai? Y lo primero que se escucha son trompetas en el cielo. Si tú cachai que en el apocalipsis dicen que cuando, Sí, po, cuando Dios sí. se manifiesta se van a escuchar trompetas. Y las trompetas se escuchan literalmente en la película. Y la película está hecha como Cloverfield, como estas películas, no sé cómo se llama el género que tú vas grabando todo. Pero es como el POV, que es el tipo de Claro, visual. found footage. Sí, eso. Se llama found Unfresh, footage. claro, es como un Unfresh donde tú vas ahí, donde se va grabando todo lo que va ocurriendo y estos amigos van grabando el rapto, pues van grabando el apocalipsis tal cual. Y es súper rígida porque es un grupo de 6 amigos, si no recuerdo, y de a poco empiezan a desaparecer uno, otro u otro, porque empiezan a aceptar que creen en Dios o finalmente porque se niegan totalmente. Y es súper buena porque es como estas películas de terror antiguas, en las que tú no Sí, veías de hecho, de terror. al monstruo o tú no veías a la bestia, Claro, pero sin embargo sabéis que está, y sabéis que estás echando, y sabéis que en algún momento te va a llevar a ti también. La película, yo creo que igual que la serie que decís tú, y es súper buena. Y es como de La estas que serie intentan predicar. es terrible buena precisamente porque te abre al cuestionamiento de Dios, po, ¿cachai? Porque si existe Dios y si Dios tiene estos Facultades. principios morales que tú como humano no puedes entender, Ujú. ¿cachai? ¿Cómo podés lidiar con eso? ¿Cachai? ¿Cómo lidiáis con el hecho de que Dios eligió a un violador para ir al reino de los cielos y no a ti que eres No a como ti, un claro. cristiano? Acérrimo. ¿Cachai? Es cuádica la serie precisamente ¿por qué? Porque no te busca, no te da el sermón, no te da el sermón de si hacías estas cosas te vas al cielo y si no, cagaste. ¿Cachai? Oye, Como el que- remanente del 2014. 2014, sí. Sí, sí, es novita. Sí, es nueva. Y es buena, de verdad buena. A mí me gustó mucho. Otra película- mira, 4-3 en IMDb. Otra película que ya no es del rapto, que es súper B, estoy seguro que no la han visto, porque a mí, yo ni siquiera sé dónde encontrarla en estos momentos, así como a los piratas. Se llama El Jardín, que actúa el el único actor conocido es Lance Henriksen, que él era el Bishop en Alien. Ah, Bishop, el actor de Bishop en... Ah, ya. ese uno Ese actor. murió. Ah, no, el otro que murió. Dale. No. De más que está ahí. Y es una película sobre el apocalipsis, pero es un cabro chico que se pierde o sea, que llega a un jardín con un viejo. Y es como que todo el apocalipsis te lo basa en ese jardín. Como que con todos los personajes que hay en ese jardín, en el jardín de ese viejo, te arma todo el apocalipsis. Y todo el destino de la humanidad está basado en ese jardín. Es como que es como la versión minimalista de este apocalipsis súper grandilocuente y reducido a un momento, ¿cachai? Como que en el fondo Dios no te va a juzgar a la humanidad por completo, sino que al contrario, por un caso específico, porque si la humanidad logró dejar que una persona se corrompiera, todos merecen... Es terrible buena, es terriblemente buena y te da la perspectiva desde Lucifer. Ya, pero de Lucifer, el punto de Es como vista que- directo. Claro, te muestra a un Lucifer, a un diablo, El diablo. el diablo que trabaja a un dios, po, ¿cachai? Que es como que ve esta cosa de como tú puedes elegir equivocarte o no. Yo no soy el que Claro, el que Lucifer va pasaría a ser como un lado más nomás. claro. Una alternativa. Es terrible buena, se llama El Jardín.
Se llama The Garden en The inglés. Garden en inglés y actúa Lance Eriksen. 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 Actúa Eh, Marshall Eriksen. Po. Esa es la, yo creo que debe ser es muy veces el tema, es como una película de tele, pero es terrible buena, de verdad que sí. Películas de tele. Ahora yo creo que de las películas como de Semana Santa, creo que hay una que no tiene no tiene parangón, po. ¿Cuál? Yo creo que es la que Jesucristo superestrella. ¿Vamos a decir el tiro? Superestrella. O porque estaba hablando de las películas, po, ¿no? Sí, po. Sí. O lo dejamos para Hablar el al final. final. O lo dejamos para el final. No. Hablemos de los juegos, ya, dejémoslo al Los final. musicales no son películas, weón. No, los musicales no son películas, po. ¿Qué esa weá? High School Musical. Esa weá para mujeres. Salió Ya, háblenme de los mucho juegos porque White Watch. ahí sí que estoy perdido. Pero Yo es que no. en juegos no podéis llegar como a no podéis llegar a una utopía de decir cuál juego es mejor o cuál juego es peor. Porque y tengo anotado mis apuntes porque Ya, pero yo acá quiero saber si hay un juego de Jesús pateando traseros. no hay. Pero ¿Cómo pateando no? traseros ¿cómo? O sea, obviamente de humor y todo, pero me refiero Pero- a como, o no sé, pero no hay ningún, por ejemplo, hay un juego sobre el rapto. ¿Juegos sobre el rapto? No hay. No. Lo que pasa es que mira, Ah, pero viste, ya- tengo los mazos guiones para los juegos. sí, eres todo un profesional, fútbol. Lo que pasa es que pucha, se me perdieron los apuntes, loco, si los tenía acá. Cagado. Soy el peor. Soy Voy a- el peor. Voy a rellenar, weón. Rellena con algo. Acá lo encontré. Casi, lo weón. encontré. Casi logro rellenar. Es que se me habían perdido las notas en el teléfono, loco. Ya, pero mira, lo que pasa es que en la época de los videojuegos, como te decía en un principio, tuvo como su boom y su auge de juegos cristianos, de juegos relacionados con la Biblia, entre los 80 y el 95, 96 por ahí. Más o menos. Y fue más que nada con los... Eso es como entre los 90 y los 2000, en la época que salió POD, todas estas bandas religiosas. No, 85. Ya, pero 85 el Entre 90. el 80 y el ya. 95, no, entre el Bueno, 80 y el 95 ya. más o menos. Y en esta época salieron muchos juegos, pero de Nintendo y de la TRS-80, que era un computador de ese momento. Y fueron muchos juegos malos. Pero ¿cómo tú cachai que un juego es religioso, entre comillas, o un juego es... Por el nombre, por los personajes que Ya, participan pero- en él. Pero es que eso quiere llegar. a eso Super quiere llegar. Jesus Soccer. Porque yo sé que hay juegos que son como que son como de Atari, que son como de Jesús como que va pasando por casa en casa y transforma a la gente en A eso, cristiana. a eso quiere llegar y es súper importante como ese apartado porque en Atari sí, en Atari hay juegos de Jesús que solamente de la Biblia tienen el nombre. ¿Ya? ¿Cachai? Y que son juegos de avanzar y de explorar en Atari. Pero los juegos que son cuáticos, hay uno que se llama que es del 95, si no del 93, que se llama Bible Buffet o Bible Buffet, que es un juego en el que tú vas recolectando ingredientes, pero no ¿De la tiene última nada, no ¿Cómo? tiene nada que ver con la Biblia. ¿Por nada. qué mierda se llama así? Se llama Bible Buffet, es un juego de mierda. Bueno, vamos a donde tú- recolectar el menú de lo que fue la última cena. Sí, no, loco, ni siquiera es relacionado con la Como última cena. pan. Tú vas recolectando. Pescado. Lo que pasa es que en esta Nintendo, bueno, para todas las personas que no sepan, Nintendo pasó por un conflicto muy cristiano en Occidente. En Japón no, porque le importaba una mierda. Obvio. Pero en el Occidente pasó por un conflicto muy católico que tenía que ver directamente con la violencia de los juegos que ellos distribuían. Y No encontraron nada auge- mejor que va a ser un video religioso. a eso voy. Po. Lo que pasa es que Nintendo, en la obligación de comercializar y de vender en América, y ustedes saben que Norteamérica es uno de los países más católicos hasta la fecha. Porque Norteamérica es un país. ¿Ah? Sí. Porque Norteamérica es un país completo. Ya, y, Estados ese, Unidos. y ese- País completo. y ese apéndice llamado Canadá. Y ese apéndice llamado Canadá. De hecho, Canadá está rodeado por Estados Unidos. Sigue siendo muy brígido. Bueno, Norteamérica hablo de Estados Unidos principalmente. Sí. Porque lo que pasa es que para Nintendo es así. Para Nintendo Norteamérica es Estados Unidos. Es que ¿sabéis qué pasa también? Que en esa época que decís tú es la época con mayor censura igual En todo el dentro mundo. no, y sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos en esa época censuró bandas de metal porque estaba surgiendo toda la weá. Ya, Salieron, de hecho, hubo agrupaciones muy involucradas en el tema de censura, en las agrupaciones familiares, ¿Ya? así como los buenos que Sí, po. van a marchar por el pro familia, Claro. sin ofender a nadie, pero que se metieron mucho en temas políticos y en temas de los organismos censuradores de América, ¿cachai? Ujú. De Estados Unidos. Entonces en esa época claramente es cuando
puta, cualquier Juan podía reclamar y como, no, esta weá no se puede Ya. mostrar. así Y por eso mismo Nintendo dijo, como, ya, no, vamos. mostrar a Mario, weón, que esa weá, así como, De hecho, Mario tuvo muchos conflictos Mario porque Curio. lo consideraban satánico al principio. que satánico. Sí. ¿Por qué satánico? Ese bigote satánico, weón. No sé. O sea, Es que yo los tengo Fontanero, entendido- es un yo tengo fontanero, entendido- weón, yo peleando en tengo el entendido que- infierno pero calmado. contra hongos gigantes, weón. Era por eso, era por las etapas de Bowser, en las que Bowser aparecía en el castillo y había Ya fuego fuego. y el castillo era un dragón, o sea, el castillo era un dragón, Bowser era un dragón, Sí. era una alegoría al Satanás. satanismo, sí, po. La cosa es que Nintendo dijo, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para esto? Ya vendamos juegos que tengan tópicos cristianos y católicos, po. Y sacaron todos estos juegos basura, pero son basura. No, weá, mala tírate idea, uno, weón. Pero tírate son uno. basura. Y de hecho, loco, hay unos juegos que hizo Konami. Tengo un miedo increíble de que Kojima así en la práctica ¿Te Kojima, así- imagináis, Kojima weón? haciendo la práctica en un juego cristiano para Konami. Entre otros juegos, Oh. ¿cuál? Ya mira, juego hay caleta de juegos, pero los que yo tengo considerados porque los como que los pensé y fueron los que yo jugué cuando chico, porque a mí ¿los cuando jugaste? a mí cuando chico, No. cuando chico, mi mamá me intentó meter a la fuerza en la religión. Mi mamá cuando me ¿Pero metió cuál religión? la católica. Ya. Mi mamá me la metió a la fuerza y me obligaba a creer en Dios. Pero Ya. yo finalmente Como justificando- muchos Sí, niños. en Chillán a todo el mundo lo engañan. Sí, en Chillán me llevaron engañado, me dijeron que eran los mejores juegos de mi vida y Te cagaron. me trajeron juegos muy malos. Esa fue la verdad. 200, 100 juegos los que queráis jugar. Oye, Seba, Seba, ¿querés jugar? Weón, Seba, tengo tengo juegos. 200, 100 juegos los que queráis, pero tienes que darte vuelta este primero. La cosa es que antes del Mario, no me estoy conociendo. Y así el Seba se dio Santiago. Los vimos. Los vimos, ya los vimos. Hay un juego que se llama el Bible Adventures, Ya. que es de Ya, Nintendo. suena bien eso. ¿cachai? Loco, son 3 juegos. Uno de Noé, Ya. uno de Moisés y otro de... Pucha, no recuerdo cuál era el tercer personaje, pero eran 3 personajes. Era Noé, Moisés y creo que era Josué, creo. Te estoy inventando si no Ya. era. Ya, pero eran 3 personajes. El tercero era el más Y en los 3 desconocido. juegos, en el de Noé tenéis que recolectar animales. Ya. Era un plataformero 2D donde tenéis que recolectar animales y vais juntando unas botellas de agua Coche, para que le Pero igual ponéis vida. entrete. Calmado. No lo Eso no bacán. Ya. Tenéis que recolectar. Tú le poníais pausa y veías los animales que te faltan. Tenéis que hacer pareja. Era Dos como Pokémon, serpientes. como Pokémon religioso. Sí, era como un Pokémon religioso. Y con diferentes etapas, igual se veía simpático y bueno, no. Ya. El segundo juego, que era el de Moisés, tú tenías que llevar a Moisés sobre tus brazos de la misma forma en la que recolectáis los animales. ¿Por qué tengo que llevar a Moisés sobre mi brazo? A eso vais. Los 3 juegos eran una excusa para justificar un motor de videojuegos súper malo, Ya. que era un motor de videojuegos que había hecho una empresa que en ese entonces la tengo notada igual acá, calmado. ¿Qué? Pero sigo sin entender. Ya, al principio tú tenías que llevarte a los animales. Después tú Sí. tenías que llevarte a Moisés. ¿Por Es qué? que- ¿Pero porque quién, es que- quién lleva a Moisés? ¿Y qué me lleva a mí? Es que eso, tenéis, en el Bible Adventure tenéis 3 minijuegos. Ya. Uno que era de Noé, Sí. uno que era de Moisés y uno que era de Joshua, de Josué. Pero tú El- le dabas a Moisés mientras Moisés tenía abierto el mar, así como No, que... pues Moisés guagua. Era Moisés Ah, que lo habían dejado en el río Nilo. la- Tú tenías que ¿pero ir a por dejar qué? a Moisés al río Nilo. Tenías que evitar que el futuro no se desvirtuara, weón. Loco. La juega el pico. Y era súper malo. ¿Por qué? Porque tú decís, ya, por último traes 3 minijuegos, ¿cachai? Claro, por último, o sea, por ejemplo, se me ocurre al tiro de que debe ser distinto buscar una oveja que un león, po. Claro, pues pues, o sea, tirarle no. al menos un par No, de lazos, En el po, de weón. Noé, tú tenías que agarrar a los animales y los tomabas. Y, puta, la gente que no está escuchando no va a ver el gesto, pero Ya. tú tomabas el animal. El Seba está y te lo haciendo su llevabas y- gesto con sus te llevabas manos los brazos. en su Una vaca, arriba de la Te cabeza. arriba de la cabeza, te la llevabas a la vaca. Y la vaca la tiraba y al arca. Después de buscar a la violento. pareja a la barca. Y la tiraba y al arca. Fuck Después you, la go. serpiente. Y lo cuático era que perdíais vidas con botellas de agua. Una wea. Ya, la cosa es que Perdías ya- vidas con botellas de y agua. tenía una música de mierda. Una música muy mala. La empresa se llamaba Wisdom Tree. En el otro juego, que era el de Noé, o sea, el de Moisés, perdona, era el mismo motor. Exactamente igual. Pero Pero ya- en vez de mover animales, tenéis que mover a Moisés. ¿Y Y quién te lo es? lleváis arriba igual. ¿Y a qué personaje usabas? A La 9, po. No, po, a te la. llevabas de Noé, po. ¿A la mamá? Te llevabas a Moisés. A la mamá de Moisés parece Ah. que era. En el juego nunca te lo dejan en claro. Ya. Pero tú llevabas a una mujer que llevaba a Moisés. Y Moisés se te caía. Y dicen, oh, perdiste, tenéis que llevar a Moisés. Oh. Lo tenéis que dejar en el río Nilo y ahí. Su mollerita. Y el otro, en el de Josué, creo que tenéis que recolectar ovejas y echarla a un corral. Pero de la misma forma, agarráis a la oveja, Uy, la la weá. lleváis a la paz, la tiráis La al weá. corral y listo. Y Aquí todo, está. Bueno, la gente que está escuchando este programa, si es que alguien se dio vuelta a ese juego, por favor, por favor, que nos contáctenos. dejen en la caja el comentario. Tenemos que hacer una Loco, entrevista Yo ese urgente. lo jugué. Van Damme, weón. Dale. Jean-Paul Van Damme, tú te lo diste vuelta. Jean-Paul Van Damme se lo dio vuelta, po. Ya, hay otro que se llama, cacha el nombre, era muy brígido, se llama Exodus. Journey to the Promised Land. Éxodo, ya, el igual. viaje a la tierra prometida. Ya. Igual puede ser algo entretenido con el, Sí. con el Exo. Es de Konami. Ya. Malísimo. O sea, perdón, es de Wisdom Tree también. ¿Pero es cómo era, malísimo. vos? Era un plataformero también, Ya. donde era jugáis con Moisés. Y Moisés Plataformero dispara. para la gente que no, Como un que Mario. no es gamers, es como un Es Mario. un Mario. Y Ah, ya. disparaba.
Moisés disparaba, ¿pero qué disparaba? Aquí era Moisés. Manapo, ¿no? No disparaba, eran como unas pelotas las que disparaban. Maná tiene que haber sido, po. No, ¿Maná? Maná. Pero si Maná es Sí, lo que... sí, la energía de la tierra Y todo el lo alimento demás. que lanzaba Dios para que los hueones que anduvieron 40 años perdidos se alimentaran, pues, Ah, ¿no? igual tiene sentido. Era malísimo. Pero ¿para qué de gastar su Malísimo. maná, weón? No sé, porque era Moisés, pues. profeta. Bueno, Prophet después, Attack. en el año 90, esto fue el año 91, el año 92 salió uno de Konami, que también se llamaba El Arca de Noé, pero este era como más cartoon, Ya. donde también era un plataformero y también, no sé qué igual les pasaba con los juegos cristianos, de verdad. No sé qué chucha les pasaba, que todos disparaban. Tenían superpoderes y todos disparaban. Cero Todos eran cristianismo. megamanes. Todos eran unos megamanes y disparaban. Pero eran malos, eran malos. De hecho, para la Super Nintendo en 90 y... Pero justificaban el disparo así como algo No, bacán. No, weón, no, pero- así como te digo, en este juego, en el Bible Buffet, no justificáis el recolectar más ingredientes para la comida. Mira, yo creo que... Era malo. Y bueno, y de verdad, era como una especie. Mira, imagínate el Candy Crush. Ya. ¿Viste que el Candy Crush es como un caminito? Ah, sí. Ya, era como exactamente igual y tú le dejáis los niveles y era visto desde arriba. Era un top scroller, desde arriba, ¿cachai? Y cuando tú recolectáis los ingredientes, para viajar, ni siquiera viajáis como por lugares que eran considerados dentro de la Biblia. No bajáis por Jerusalén, no viajáis por Israel, no pasáis por, ¿Por el, dónde? no pasáis por el bambú. París, ¿no? No, loco, por la isla Papa. Nueva York. Por La isla Papa. Por el pueblo Sandía. Oye, man, Bueno, era no se malísimo. burlen de Jesús y de Loco, su era amor, de súper los malo. profetas, Era weón. súper Mira, malo. Tienes que pasar por muchas Yo cosas. creo weón. que hoy día estamos igual en una época en donde... Mira, yo creo que el fanatismo religioso, al menos el conservadurismo, siempre tuvo como bastión ciertas historias bíblicas que eran las más importantes precisamente porque eran las que entregaban un mensaje mucho más de evangelizador. Pues, por Sí, po. ejemplo, el Nuevo Testamento con Jesús, Moisés, Noé, que son muy de creer, ¿cachai? Son muy de entregarte a Dios y que sea lo mejor, ¿cachai? Como que, aunque, por ejemplo, Noé, una weá súper loca, la de, ya, vamos a construir un arca, po, ¿cachai? Y que todo el mundo además lo consideraba un de la loco, película de. ¿Cómo se llama esta? No es. po. De Arano- La Noé con de la Aronofsky. Hermione. Piteada, Es súper weón. buena. Igual, Piteada, era pero, bien entrete, pero weón. era weón. A eso voy. Como que esa película tomó todo, como que dijo, a la mierda los conservadores, pongamos las weas entretenidas de la Biblia. Si la Biblia tiene weas que tiene el Leviatán, Loco, yo no weón, sé por Sí. qué no han hecho El películas Behemoth. más películas del Apocalipsis y el Apocalipsis tenéis para sacar David. De hecho, la teleserie de David por algo es tan buena ¿La o por algo Moisés? David. la de David. Yo no he visto la de Moisés. Pero Moisés también tiene teleserie, po. Sí, Ah, po. sí, también tuvo, sí. Fueron como 12 capítulos de y las Jo- plagas. esas son Pero ¿Y Josué? las plagas de Moisés son súper brígidas. Sí. Y Josué también tiene. Sí, verdad. Y po. el, pero Y- yo la que está viendo la Bora era, o la que siempre vi Ahora, yo. Wink. eh, El camionero, se sabe. No, el camionero es muy bueno. El reemplazante. No, el reemplazante no la, está en Netflix ahora. Loco, la mega serie. No, es la de David. Después de Ya. que el weón mata a Goliat y se transforma en el rey de Israel y tiene que hacer. Tenéis muchas historias buenas para sacar, aunque sea una serie. Es que esa historia es súper Juego de Tronos, po, weón, porque David tuvo que hacer tratos con weones que no eran cristianos, David era tuvo un que cabro meterse chico, po. con los cananeos, y por esa weá fue castigado, y después el weón perdió su fe en Dios, después el weón más encima le quita la mina a otro weón, para hacerse rey, ¿cachai? O sea, cuando es rey, se enamora de una loca que estaba casada y manda al esposo a la guerra, como para poder acostarse con la mina, y después obviamente lo castigan, y ahí viene no me acuerdo cuál era el oráculo cristiano. No lo recuerdo. En la. Es un oráculo, pero no es un. No me acuerdo cómo se llama. Es que no sé si era oráculo. Pero hay una divina que le dice: cagaste por weón, ¿cachai? Así, ¿A David? a David. Entonces, todas esas historias son terribles buenas, po, weón, pero no entregan un mensaje evangelizador, sino que un mensaje de como. Loco, tus acciones, weón, te van a hacer cagar si es que no seas una buena ¿Sabéis- persona, ¿cachai? sabéis A Dios, que- a Dios le vale verga si es que vos le tiráis el. Es que a la larga. Loco. le tiráis el cordero, sino que te portís bien. Me po. quedan dos juegos Ya, brígidos. calmado. Ah, ya, sorry. Es que yo, un poco para completar lo que decía, por ejemplo, cuando vi Vikings, una weá que pasaba caleta en esa serie era todo este transcurso filosófico, social, de cómo los vikingos, el tema del saqueo, el tema de las violaciones y qué sé yo, era una manera de vida súper real y posible para la época, y al igual que para los cristianos te lo comparaban de una manera también más cruda, po. Entonces, creo que esas weas también, lo que decía Carlos, se lo pierden caleta, así como que, weón, podrían hacerte sentir el pesar de la época, de cómo el cristianismo de cierto modo sí era una posibilidad, pero era una posibilidad súper oculta para algunos, más el que no sé, el juego también, lo que decís tú, como esta ambigüedad entre el mito y el no, ¿cachai? Como que, bueno,
En ese, esas teleseries que decís tú Claro. no son Me brasileñas, faltó. No. Sí, son brasileños. ¿cierto? ¿Son brasileñas? Me faltó una película, pero sigue hablando Ya. de los juegos. Después ya, bueno, la mayoría de los juegos... Una que no puedo dejar de mencionar. ¿Por qué la mayoría de los juegos, por qué la mayoría de los juegos bíblicos son malos? Por lo mismo, porque justifican un principio, justifican la Biblia bajo un gameplay súper asqueroso que no tiene nada que ver. Esta empresa Wisdom Tree, que fue la que hizo la aventura bíblica, que era súper malo, después sacó un juego que se llamaba el Arca de Noé, pero Super 3D. Así se llamaba. Arca de Noé, Super 3D se llama, en inglés obviamente. Y yo no sé si ustedes jugaron los Doom antiguos. Ahí, Era un Noé Doom. La dura. Doom. Ah, era como un laberinto. Era un laberinto, pero con Noé. Y andáis Como el con Noé. laberinto de Y Windows tenéis que 95. sí, así, exactamente igual. Y tenéis que andar con ovejas y disparar con una onda. Loco. era- Igual ahí está mejor sí, justificado. pero ¿qué tiene que ver? ¿De verdad? Dime, ¿qué Conche tu tiene que madre. ver, weón? Era súper malo, súper malo. Puta, ¡Oh! Yo lo vi. No lo jugué nunca, pero lo vi en un video de Famoso bollerista del videojuego. un youtuber conocido. ¿No fue el Angry Nerds? Angry Nerds. ¿El Angry Gamer? Puede haber sido, sí, porque parece que él lo jugó. Tiene lente. Tiene lente, sí, Anda, tiene que haber sido, se sí. viste con camisa. Sí, ya él fue, sí, él Como fue. todos los Angry No, Nerds. pero es que este weón es como que se Es súper característico, sí. se disfraza de como nerd así súper. Ah, tradicional, ya. Sí. Bueno, tiene que haber sido él. La cosa es que el juego también lo publicó Wisdom Tree, como te digo, es un Doom, un Wolfenstein, pero de Noé. Y creo que de verdad fue Igual lo reciclar juego, los weón, sprites. igual lo Fue juego. reciclar los sprites. Fue como, loco, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué pasó ahí? Se cayó. Que se le cayó Por- un pepinillo en la la mayonesa. No voy a sacarlo. Eso fue, bueno, necesitamos hacer un juego de Noé, pero que venda ahora. Pero es que ni siquiera ¿Qué es una hacemos? necesidad. ¿Qué Si esa es la hacemos? ¿Qué weá. Es como, weón, hagamos un juego, pero claro, necesitamos que alguien nos financie la weá para después poder tener más lucas. Eso fue. Y lo otro es que jugaban con los nombres, de verdad, eran como nombres súper cuáticos para juegos súper malos. Hay uno que se llama el Capitán Bíblico en el domo de Capitán la oscuridad. Bíblico, weón. Eso Cacha sería tu como... madre. Captain Bible in the Dome of Darkness. Pues loco. Buen y nombre era, igual. Era buen nombre y el juego era una aventura gráfica donde tenéis que recordar versículos. Actualmente esa weá Ah, la weá fome. No, pero sería... Actualmente esa weá sería un clickbait. Sí, dentro de los juegos, Conche tu madre. bíblicos, yo creo que el que más se acerca al principio de enseñar la Biblia era ese. Porque tenéis que recordar versículos. Y era eso, recordar versículos. Y avanzar un poco en la historia, pero recordar versículos. Recordar. Y Pero y como que te los preguntan y si no Claro, cagaste. el caballero como que Hereje culiado, te daban fuera. un versículo y el caballero se ponía a rezar. Y cuando se ponía a rezar, Ese te era tu daban premio, como las ese era opciones. tu- Te dan las opciones. Y tú decías, ya, voy a elegir esta. Y esa es la opción. Y ahí seguía avanzando y desbloqueando más ¿A historias. quién se le ganaba ahí? ocurrieron esos juegos, weón? Así como. Es como las películas, pues, ¿para qué se Sí, lo ocurrieron po. esas películas también? Es que pues, igual como- Yo una vez, estos juegos eran como para DOS, eran como más... Tenías como más libertad de hacer cosas más locas. el 2012 salieron muchas películas del apocalipsis del Maya. Puta, Pero yo obvio. creo que la más loca que yo vi fue una weá de que era una película súper como financiada por la iglesia evangélica gringa. Ya. Y que era una atea que descubría que Dios existía y que tenían que ir a buscar un Jesús que estaba escondido en un templo maya para ¿Por evitar qué? el apocalipsis. Un Jesús. Era una cruz de Jesús, porque los mayas se supone que conocían a Jesús, porque Jesús, Recorrió el mundo. sí. claro, porque Jesús era muy muy importante como para no... Oye, era una weá así tan mala, pero Era muy... era burda, po, weón. Era como que tiraran el mensaje súper burdo de la personaje atea y no cree, y cuando cree salva el mundo. Po, ¿cachai? Era como de, la weá mala, no me acuerdo se llamaba, era como Apocalipsis 2002, era un nombre súper... Puta, obvio, para la época, para la fecha. Pero son tan ahueonados cuando ese intento burdo de querer meterte la weá, yo creo que es lo peor que pueden hacer. Po. Oye, o sea, ¿tenía algún otro juego? Pero tenía un juego bueno. Sí, po. No. ¿No hay juegos No, buenos? no. Oh, qué pena. O sea, es que estoy hablando... Quiero hacer una Ya, vale. una- Ya, yo quiero tengo un hacer juego una bueno. diferencia acá. Quiero hacer una diferencia acá, ojo, que yo estoy hablando de juegos que están basados en la Biblia. No voy a citar acá a los Darksiders o a Sí. cualquier otro juego similar que tiene un contexto como Religioso. súper religioso, pero que en realidad no tiene que ver con... Yo estoy hablando de juegos en los que aparecen personajes bíblicos. Son como Noé, literalmente... literalmente bíblicos. ¿Cachai? Sale Noé, sale Moisés. Ya. sale Yo te iba a tirar Jesús. el Dante Inferno. Po. Sí, el Dante Inferno, súper- claro, pero es que el Dante Inferno es... juega con toda la mitología. Claro, pero no, yo te hablo de juegos que... Bíblica. No, por eso, es que si no hubiésemos, pues, si este podcast hubiese sido mucho más externo, porque podríamos, o sea, extenso, perdona, porque podríamos haber hablado de Ah, sí, Evangelion dale, también, sí. ¿cachai? Entonces, Dale diríamos, nomás, si Hablamos Cartucho de está Chile, muerto, po. weón. Cartucho, hay que seguir Cartucho nomás. está muerto, weón. Oye, Juan Carlos, tú soy director... Director de los podcasts, Director no podéis decir creativo. eso, weón. Director de contenido, weón. Oh, loco. Ya, pues, ¿y tú tenías uno bueno, po?
un No, pues, juego. iba a decir Sacando el uno bueno. Inferno. Iba a decir Iba a el decir Ah, Dante Dante Inferno. Inferno. Creo que se la juego con los diseños, se la juego un poco con. Pero eso es como del infierno de Dante más que de. Ya, algo pero igual, más- igual Dante usaba la Divina Comedia, toma la mitología bíblica y la mete en una alegoría gigante, pues, ¿cachai? Puta, yo creo que igual está para sacarse un buen juego. De más, No sé, po, pues ponte sí, tú po. como todos los. ¿Cómo se llama? El Horizon Down y todas esas cosas. Todo ese tipo de juego, ¿cómo se llama ese juego? Como su tipo survival. Un sandbox. Ya, o como es tipo sandbox, Sí. medio survival. Podéis sacarte un juego, weón, de la época. O te podéis sacar una. De Israel. Te puedes sacar hasta esos juegos de Jesús, po. También, Te podéis weón. sacar buenos juegos. Es que yo creo que va con un tema, yo creo que va con un tema cultural y social ahí, porque igual va a ser súper mal visto sacar un juego con la violencia que podría llegar a tener. Pero yo creo. si la Pero la weá época es era violenta, violenta, po. po. Es violenta, sí, pues sí es violenta. Ah, pero pero es nos faltan esas dos películas, po. que faltan La esas dos más películas, por violenta eso. de la Es vida. Las más violenta, violentas, po. es violenta, pero la gente no busca enseñar la violencia por medio de la Biblia, ni mucho menos. Po. Es que es súper raro, mira, yo por ejemplo, ustedes saben que yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero aún así yo considero que hay muchos aspectos de la Biblia que pueden ser muy mal interpretados o que la persona no puede ser lo suficientemente consciente como para llevarlo a, ¿cachai? Bueno, Hay muchas como- personas, disculpa, Sí. hay muchas personas que dicen que la Biblia es mentira, ¿cachai? Que cómo es posible que pase esto, que pase lo otro, pero es que la Biblia más que un libro que te intente demostrar la verdad, la mentira, la Biblia es un manual que te enseña a ser mejor persona a la larga. O sea, la Biblia se puede malinterpretar como queráis. Hay muchos memes que dicen, y bebed y tomad para olvidar tus problemas, creo que dice el versículo, yo no lo sé de son memoria. medio- son medio súper malos. Sí. Que son memes súper malos que intentan malinterpretar cualquier frase o cualquier aspecto bíblico, pero es que hay como ciertos versículos, hay ciertos libros que sí te dan enseñanzas que de alguna u otra forma tú podías rescatar y podías aprender, ¿cachai? Igual. No te digo que las sigáis. No, sí. Pero es que igual yo creo que también dentro de eso, como cualquier tipo de cultos, son cultos igual, ¿cierto? Sí, po. O religiones o iglesias que profetizan en torno a un tipo de creencia. Puta, siempre va a haber gente culia. O sea, es como Bueno, Siempre, yo siempre he la, tenido la- problema. la política. Mi problema como con la religión nunca ha sido la religión en sí, ¿cachai? Yo creo que la gente tiene derecho a creer en la weá que en verdad quieran, sobre todo porque tenéis esa pura vida para vivirla, tenéis que como que aguantarla como tú estimes conveniente. Pero siempre he tenido problemas con las iglesias, con el oficialismo que intenta tomarse como la palabra de Dios, porque es una weá Institución. contradictoria, po, porque una institución no puede abarcar algo como tan ahueonadamente enorme como Dios, po, ¿cachai? Que es una weá que en todo lo Como- escrito es como incomprensible alguien- para el humano. Como alguien se va a atribuir. Claro, po. Podéis El yo te digo que sí o te digo que no. podéis ser un profeta, podéis ser en las Biblias, podéis como ser alguien que lleve la palabra, pero por eso son profetas, no son como Jesús, que era ya un semidios, po, ¿cachai? Y claramente la iglesia tiene súper poco de los escritos de Jesús. Además que son súper convenientes a la hora de interpretar la Biblia, por lo general, ¿cachai? Que es como esta weá del... Que leo y que no ¿cómo se leo, llama? sí, El sí. lúdico 19-19, que el tema de los homosexuales, como que no... Ahora que lo pienso, dos hombres no van a yacer de la misma manera que hacer con una mujer, pero ese mismo artículo, el 19-18, versículo, versículos, sí. el 19-18 te dice como que no podís vestirte con dos telas distintas ni podís cortarte la barba, po. Entonces no podís elegir cuál y cuál si es cuando te conviene claro. o cuando te da un beneficio político, que en este caso sería un determinado grupo de personas que van a votar por tu idea conservadora. Ahora que lo estoy mencionando y como para ir cerrando la idea de los videojuegos, para que pasemos a las dos películas que quedan, yo creo. Tres películas que... Tres películas que quedan, perdona. Hay un juego que habla del rapto, pero es que no es como el rapto que tú queráis ver así como loco el rapto y veo los demonios, empezáis a disparar y escuchar las trompetas mientras vais corriendo y se va destruyendo todo así. Pero bueno, qué gran juego, ¿por qué nadie ha hecho eso? ¿Cierto? No entiendo. Que también está inspirado en Left Behind, po. ¿La dura? La serie de novelas, sí, po. Ah, ya. Sí, en el Left Behind, que fue lo que comentó el Carlos, que era lo del rapto. El juego también se llama igual, se llama Left Behind y es un RTS, sí, que salió el 2006. ¿Qué un RTS? Un RTS es como un Age of Empire, Ah, ya. pero que tiene que ver con el rapto. Y tú tenías a ciertos personajes principales, los tenés que ir controlando para prevenir o para Chummy the money. subsistir, claro, How do you turn this on? O para poder subsistir. dentro Levítico del era, creo, no sé si le dije... ¿Cuál? Que dije como lúdico y en verdad el que había mencionado era Levítico. Eso. Levítico. Ah, ya, sí, Lúdico, un Levítico. Sí, Lúdico. Sí, Jesús muy Ya, le- era solo para Jesús muy lúdico. Fe de Rata, no era lúdico, era Levítico. Era Sí, Levítico Levíticos. 19. Chamullento. Chamullevo. No, y el Funciona. artículo lúdico. Claro.
Versículo 19. 13. Ya, sí. Claro, en el versículo con Parini. Sí, ya, ¿cachai? Entonces Left Behind, si me preguntaron, es un juego que habla del rapto, pero es un RTS, así que no van a vivir aventuras súper brígidas. Ya, pero igual se escucha mucho mejor que los demás que mencionaste. Sí, en realidad sí. A pesar de ser es que un no RTS. lo había recordado porque son juegos más nuevos, son como este es del 2006. Entonces, el boom de juegos católicos, como te digo, o sea, bíblico, en realidad fue entre los 80 y los 90. Igual un poco aclarar que las cosas que estamos mencionando son súper amplias. O sea, pues si nos pusiéramos a hablar de cada juego y el simbolismo cristiano y el simbolismo espiritual y toda la Tendríamos mierda. miles Chucha. y miles de cosas más que hablar. Sí, no, está muy Por eso estamos largo. hablando de lo específico. Claro. Yo creo que a lo mejor la próxima Semana Santa, si seguimos haciendo podcast, vamos a ir a lo mejor a buscar un tema más específico. Puede ser. Puede ser, sí. Y eso. Invitamos a Jean Paul. Damos ya por Van Damme. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes, weón? ¿Pero cómo se llama el de verdad? ¿Se llama no? Jean-Paul Van Damme, po, weón. Puta los weones. Jean-Claude Van Damme. Jean-Paul Van Damme, weón. Listo. Se armó para siempre. Me lo imaginé llegando, pateando la pared, dando Bueno, vueltas para helicóptero. Antes de que pasemos al plato fuerte de la noche, habían dos películas que mencionar que eran un poco que iban un poco en contra, bueno, no en contra, sino que como que trataban de representar los temas bíblicos de una manera distinta a lo que trató Jesús de Nazaret, que era esta figura inmaculada de Dios, del Jesús Dios, el Jesús que era como bueno, perfecto, y esas son la pasión de Cristo. Y la última tentación de Cristo. La última que fue censurada en Chile, ¿cachai? Que no se dejó ser estrenada. Esa era de William Dafoe. Era William Dafoe. Que se estrenó hace poco otra vez. William Dafoe, ¿quién Sí, es? se- Me suena El Duende Verde. Duende Verde. Él hacía de Jesús. O sea, no Ambas es su mejor películas, papel, pero tiene papeles mejores. Pero... y ambas No, pero películas es que sonaba juegan con la figura de Jesús como humano, po, ¿cachai? Que es sí. una perspectiva súper, yo creo que súper importante de mostrar. Yo creo que la de Mel Gibson te muestra ese sufrimiento o como ahueonado que tuvo Jesús, pero no deja de ser como... ¿Pero en qué sentido sufrimiento, weón? ¿No? ¿No lo he visto? Sí, po. Es mejor que la chucha. Ah, pero el sufrimiento decía así como, no sé, como mierda aguantó este weón. Claro, así pues, ¿cachai? sin- Como que que eso no una se desmaya, así, convicción más allá de lo humano. Y la otra, la última tentación de Cristo, que es una de mis películas favoritas mías del tema, porque precisamente te pone a Jesús en la cruz siendo tentado por el diablo y le tienta con una vida normal. Ya, pero una vida- hablemos un poco... Vamos con la pasión de Cristo. La pasión de Sí. Cristo ya. Relatan un poco Con de... Pasión de Gavilanes. Un pasión de Gavilanes. Relatan un poco de pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. No, la pasión de Cristo es todo el viaje tortuoso que tiene Cristo desde que los toman presos los romanos. Los romanos. En Getsemaní y lo No, empiezan no, a torturar y a humillar y a hacer cagar como en el sentido de que entendiera de que el bueno era el hijo de Dios. ¿Sí? Como que de hacerlo cuestionarse todo, de destruir su creencia y destruir su figura y su cuerpo. En esa película, William Dafoe es el diablo. No, ese No, es estamos hablando de la Pasión de Cristo. Ah, la pasión la de Mel Gibson. y la de Mel es Gibson, claro. cuática, weón. Ah, Es súper cuática. Mel Gibson no le presta ropa, weón. La película, la Pasión de Cristo es una película súper cuática porque como dice el Carlos, es una película que intenta mostrar a Jesús en una parada humana que para la época, porque si no me equivoco esta fue del 2000, ¿14? ¿2013? 2012. Sí, déjame buscarla. No, Sí. 2013 puede haber sido porque yo estaba entrando a la media, creo. 2003 entrando a la media. No, Cuidado, 2003, bueno. 2003. 2003. Sebastián, tiene 12 años. Weón joven. Chicos, entonces yo les quería decir que esta película, el 2003 creo que fue, ¿no? Por ahí, porque Sí. estaba entrando a la media. Sí, me acuerdo que estaba entrando a la media cuando esta película salió y causó furor porque... 2004. Cacha, 2003-2004. Porque la película en sí es una película fuerte y que te rompe los estigmas que teníais que teníais ligados con la Biblia y con Jesús, po. Los estigmas. Ah, Sí, 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 fue po. a propósito, ¿eh? Te rompe los lazos que tenéis y la relación que teníais entre Jesús y la Biblia como tal. Tú leyendo la Biblia y viendo las películas que habéis visto hasta ese momento en el TVN, como Jesús de Nazaret, tú no asimilabais todo el sufrimiento que tuvo que experimentar Jesús para poder llegar a donde está ahora. Después de todo ese sufrimiento que él tuvo que aguantar, lo tuvo que aguantar por cada uno de nosotros. Si tú lees la Biblia, esto lo hizo por todos los seres humanos para que pagaran sus pecados, ¿cachai? Porque Claro. Jesús también era un pecador y también tenía que, de alguna manera, pagar por lo que él había hecho, pero él iba a pagar por todos porque él era el Hijo de Dios.
Ese fue. Y desde ese momento, que es cuando resucita, que él es considerado ya un hijo de Dios como tal y está santificado como tal. ¿Cachai? La cosa es que en ese momento Jesús, tú lo veís sufriendo, tú lo veías cargando Juegan. su cruz. Le tú pegan lo veis un, como le un escupen. latigazo así. Ah, me acuerdo. ¡pa! sí, Y que se le salía. queda pegado en Se el. le queda pegado. Se le queda pega. pegado en la espalda, weón. y como que- Loco. Oh, Y, chicomadre. Sí, me acuerdo. y tú Esa pensás, mira, y yo creo que ahí está la diferencia que dice el Cala entre las películas mormonas. No, ¿cómo era? Canuta. No era mormona, perdón, disculpen. Canuta. Las películas Es lo que llamo Canuta, el canuteo. la película Canuta y la película Bíblica. bíblica. Yo creo que la Pasión de Cristo es una película bíblica más que Canuta en realidad, porque te hace tomar el peso de la situación. Por más que creáis o no creáis, en algún momento tú te cuestionáis y decís, ¿y si esto fue verdad? ¿De verdad tuvo que aguantar todo esto? ¿Y si lo aguantó, por qué lo hizo tan así? Sí, po. Y tú Ahora que pensar. salió justo una película que ninguno acá ha visto, que es Silencio, que también habla sobre la fe. Que yo no- salió hace poco. súper hace poco. Fue nominada a los Oscars, creo. Sí. Estaba Habla acuática. sobre la fe, pero habla sobre una fe no desde una Salió el año perspectiva. Son dos sacerdotes jesuitas que van a Japón a tratar de evangelizar Japón, y ahí los japoneses lo hacen Y- cagar para que duden de su fe. ¿Y de qué época es eso? O sea, Eh, ¿qué época está No me contextualizado? acuerdo. No sabría si no lo he visto, pero me han dicho que es muy buena, y también habla un poco de esa weá como ya. ¿Qué es tener fe, po, weón? Porque se vaya a aguantar tantas bajezas que no va a aguantar nadie más que tú. Entonces, ¿a quién le sirve esa fe, cachai? O sea, yo creo que también es eso. ¿A un quién le sirve poco- esa convicción? Yo creo que eso un poco, y a pesar de que suene el tema de fe relacionado con lo canuto, no es eso. Yo creo que la película, cuando ya pasa a ser una película como bíblica, como de épica, como de una narrativa que tiene que ver con la historia bíblica, yo creo que empieza a notarse mucho cuando los simbolismos que hay involucrados no tratan no te tratan de decir esto es bueno, esto es malo, sino te tratan de hacer a ti mismo cuestionarte las cosas. Y tú decís un poco, la fe es amor, ¿cachai? La fe no... Yo puedo tener fe en otras cosas, ¿cachai? No necesariamente tengo que tener fe en un tipo de religión, o no necesariamente tengo que tener una creencia en particular con esto, o si es que yo creo, no tengo por qué no ver esto, ¿cachai? Como que a la larga ese tipo de películas son yo creo que Claro. las que hacen la gran diferencia en ese sentido. Y aparte, ponte tú en el caso de, claro, la Pasión de Cristo, ¿cierto? Sí. Sí. Es que de hecho ese momento de la Biblia se llama la Pasión. Claro. Que es cuando lo crucifican, cuando Pilato lo tortura y lo obliga a sufrir todo lo que sufrió. Entonces, la Pasión de Cristo también, pues bueno, aparte que está súper bien escogido yo creo que todo lo que como está hecha, Mel Gibson siempre sabe descartar. Sí, de hecho, la película está hablada en... No sé cuál es el idioma, pero el idioma de Jerusalén. No, claro, en cristianism. Y la cosa es que Mel Gibson en general siempre se ha preocupado, caleta, como pasó en Apocalipto también, que es una película también recuática sobre Apocalipto. ¿No de los mayas? No la Bueno, cacho. Es terrible buena. ¿De qué Súper trata? buena. No es de los mayas, de los No, mayas, los aztecas. Es que el weón mezcló los dos perfiles. Es como una weá, es como la invasión, la llegada de Europa, ¿Los españoles? claro, ya. a América Central. Pero América la del Sur, historia y todo. principal, eso sí, es de un loco que lo van a sacrificar. Ya. Entonces, de una tribu menor, y que los sacerdotes le venden a todo el mundo de que el weón está súper de acuerdo con que lo sacrificen porque creen en Dios, pero el weón está ni ahí. Y el weón escapa. Y todos los weones lo persiguen, y ahí como que empieza a mezclar temas. Bueno, es súper buena la weá. Es súper buena. Súper buena. Bueno, la otra película... Pero espera, déjame cerrar Sí. el tema. Que a lo que voy con esto es que creo que es súper importante cuando realicé una película que tiene que ver con trasfondos históricos, con trasfondos, y la narrativa es una narrativa que tiene que ver, o me refiero a una narrativa con toda la historia, como te cuento la historia, tiene que ver con una weá que tiene que ser creíble. Es súper necesario que el tema de cómo está hecha la weá sea creíble, o sea, que sea real, o sea, esta weá de que se le engancha. Yo no sé cómo lo pensó este culiado, o el momento Mel de hacer Gibson la es un weá. fanático religioso, No, pero el weón es un fanático Y religioso un inteligente. violento mierda también, así Claro. como que el tipo... Bueno, yo creo que tenés que ser loco, de cierto modo, para ser un genio de repente. Y en Yo- este caso, cuando imaginarte este tipo de escenas tan crudas, es porque de verdad tú sabís lo que... Tú sabís de qué trata la historia, ¿cachai? O sea, Sí. no podéis no representar una historia bíblica, una historia que tiene sus lados terribles, tanto como sus lados muy hermosos tal vez. No podí no representarla como son, po, ¿cachai? Como que a la larga va desde el maquillaje, desde la credibilidad en la actuación, hasta
hasta lo que es también el guión, ¿cachai? Creo que eso es súper importante, como que el guión como fue expresado, que ya sea, no sé, el weón carga la cruz con tal y tal actitud, a diferencia de, no sé, que sea una cruz de mierda, sea una cruz toda así como de palito, es súper distinto, ¿cachai? Te hace sentir esa cosa. Creo que esa cuestión es súper importante en el momento de estas películas. Bueno, la otra es la última tentación de Cristo, que tiene la perspectiva más humana en el sentido de la duda. Yo, de hecho, por eso la película fue tan... ¿Es de Martin Scorsese? ¿Scorsese? No es Scorsese. Scorsese. De escocés. Escocés. Era Martín Escocés. Martín Scorsese. Que es un Jesús que duda, que una weá que no te habían mostrado. Yo creo que el mensaje final es mucho más fuerte, por ejemplo, o mucho más potente que Jesucristo, que Jesús de Nazaret. Precisamente porque al weón se le da la opción de tener una vida normal y lo muestran con familia, ¿cachai? Lo muestran teniendo relaciones con María Magdalena. ¿Esa película de qué año será? También pasado el 2000 ya al 2000. Esa es... O sea, llegando al 2000. Te digo al tiro. No, esa es vieja, 1988. ¿Más vieja? Sí, o sea, Igual acuático. pero si la vetaron por todos lados porque ¿Sabes por qué te pregunto? porque era como casi una mofa Jesús. Es que ¿sabes por qué te pregunto? Porque creo que esos tópicos del tema del hecho de mostrarte a Jesús como una persona más humana, creo que es súper, para Scorsese, para esa época, era súper rupturista, y no en el sentido De rupturista, más, po. no en el sentido rupturista hipster, súper loco, sino en Claro. el sentido rupturista de que, bueno, nadie más estaba cuestionando mucho esas cosas, como que claro, habían conversaciones más under, pero hacerle una película que es casi hollywoodense, así como No se decir, hollywoodense. decir, weón, Cristo, el weón, era en parte muy humano, como que tú decís, weón, cuático, porque ahora es más normal, porque Hay- ahora todo está como claro. científicamente, como Hay guas que la película tiene que como que te mezcla el recuerdo con esta fantasía que le hace el diablo a Jesús, que además por eso juega con esa weá de como que te tira la weá de que Jesús tenía una relación con María Magdalena, y por eso después te lo muestran como en familia. O sea, como tú pudiste haber tomado este camino, ser un hombre normal, y además ser un hombre normal de fe. ¿Cachai? Como que pudiste haber sido igual de creyente, igual de profeta, pero habiendo renegado de ser el hijo de Dios. Y puta, es una tremenda película, weón, porque es como es una discusión filosófica entre Jesús en la cruz con el diablo. ¿Cachai? Con un diablo, cuando te dan la posibilidad. con un diablo que está como triunfante, po, ¿cachai? Como triunfante en el sentido de que igual te vaya a morir, igual el mundo va a seguir siendo igual de malo, ¿cachai? Así como... No, sí. Como muevo los pecados es que yo queráis, creo que pero también un poco la gran gracia de esa película es que te ponen esa opción, que en general la omiten un poco para esa época, como que yo creo que las películas y en general las historias que se crean en torno al mito Claro. llamado Jesús, en el sentido mito no de creyente o no, sino en el mito como historia, nunca te mencionan al diablo porque yo creo como que todos lo consideran así como, cuando Jesús lo crucifican, renace, y recién empiezan los males, ¿cachai? Y no, pues los males vienen de antes, ¿cachai? Sí, El diablo sí, existe de po. antes, entonces es súper interesante que te pongan la postura de que existe un diablo que siempre ha estado ahí y que estaba esperando que Jesús... Que Bro. existe desde el Diablo. primer libro de la Biblia, po. Sí, Existe po. desde el Génesis. No, po. pues, y que existe y que está esperando a que Jesús, claro, que Jesús falle en su misión para él, Juan decir, ya, en parte, incluso, De aunque hecho- triunfe, Juan dice, ¿sabes qué? Me da lo mismo porque todavía tengo tiempo para hacerlo. Sí, De hecho, mira, en la escritura del Nuevo Testamento, para las personas que sepan un poco más, existen dos tipos de libros, que son los evangelios canónicos, que era lo que decía el Carlos, porque canónico es una palabra que se ocupa mucho en la Biblia, de verdad. Antes de los miliclorianos. Sí, antes de los midichlorianos y de Hogwarts y de Wingardium Leviosa. Y también están los Y lo apócrifos, eso. que los apócrifos son los que no están considerados porque apócrifo en realidad la Academia de la Lengua Española lo define como algo fantástico, fabuloso. Entonces los evangelios apócrifos son evangelios que están narran las peripecias, por así decirlo, de Jesús, pero de una perspectiva mucho más fantástica. Son buenos los apócrifos. Eso weón. iba a decir, que si las personas, que si quieren leer o quieren leer como la parte fantástica de la Biblia, porque dentro de la Biblia que ustedes conocen como el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya sea la Reina Valera o la Nueva, son libros que están escritos como bien centralizados. O sea, una persona normal los puede encontrar fantástico igual, pero los apócrifos, loco. Vamos a Los ver. Cuáticos. apócrifos son sabrosos, weón. Yo Cuáticos. leí no, me acuerdo, no sé cuál es el número específico, pero el de Enoch. Enoch es un personaje que aparece en la Biblia Enoch, sí. como en medio versículo, Sí. que es el hijo, es el nieto de Adán, creo. Si no me equivoco, es el nieto de Adán.
hijo de Caín. Y aparece, y en la Biblia aparece terrible poco, pero en la, Es el rey Enoch, ¿o no? después se vuelve el rey de las tribus. Sí. No era un rey así como de corona, era un Sí. rey de la tribu. Sí. Y el weón tiene una historia así la raja, que como que lo abducen los ángeles, así como que lo abducen los extraterrestres, y los ángeles tienen relaciones con las mujeres humanas porque se sienten tentados, y de ahí nacen los Nephilim, que son como una raza de entre ángeles y humanos que son semigigantes. Y es bueno, eso es lo que aparecen en Noé, pues la... Eso es lo que aparece en Noé, que son Noé. como esos ángeles caídos como hechos de piedra. Como golem. Sí, pues esa historia es más entretenida que la mierda. Porque aparte, ahí, claro, y dentro de eso también están todas estas, lo que tú decís de los textos apócrifos. Sí. Apócrifo, sí. Y aparece Sofía y la hija de María Magdalena, que No, es y la hija de Jesús. aparecen Bueno, los de también la Hamadis también son buenos. aparecen también las otras castas de los ángeles, aparecen como que todos Metatron, todos los mitos. Sorry. De Metatron. Magnetron, ¿no? Metatron es un ángel, weón. Voltron también, pues, famoso. Es uno Aparece el ángel 1, el ángel 2, aparece Chico. de los ángeles más cuáticos, weón. No, sí, es verdad. Pero, claro, aparecen todas las castas de los ángeles, Sí. los mismos serafín y todo. O sea, no aparecen, pero te lo menciono. Es como leer el Silmarillion. Es que, de hecho, el Silmarillion eso en los textos Qué es obvio. una interpretación de los textos apócrifos de... Dani, J.K. Rowling es un J.K. Rowling. ¡J.K. Rowling! ¡Me copiaste todo a Jesús! Ay, la wea mala. No, pero sí, Tolkien en verdad le copió toda la Biblia. ¡Oh! Dani, aguanta, bicho. Ya, bueno, hablemos, vamos al plato Espérate. principal. Ya, vamos al plato principal, pero ¿puedo mandar un saludo antes? Sí, por supuesto. Sí. A Jean-Claude Van Damme. ¿A quién? Jean-Claude Van Damme. No, quiero mandar un saludo a la Denise Madariaga. Que, Ah, sí. Me suena su nombre. Es que ella no. Ella fue la que nos pidió. Sí, nos pidió podcast. Dijo, Sí. estoy más aburrida que la mierda en mi Ella es- trabajo. ¿En qué trabaja Haga ella? su Ella es una podcast. gran Ella es artista. diseñadora, ahora está haciendo la práctica. Pero ella. ¿Tiene una página? Su real, sí, quiero buscarla. Su real. Su vocación son los memes, ¿cachai? Son los cómic memes de su vida. Y son súper buenos. Sí, su página es Madariagars. Para que la busquen. Ahora. Madariaga. Malayagars es muy entretenido. Espérate, déjame buscarla. Está curado ya. Ya. Muy bonitos diseños. Muy buen diseño. Madariagars, sí. Madariagars en Facebook. Una loca ilustradora y. Deberíamos pegar su foto en la oficina. Vamos a pegar la foto. Deberíamos Do it for enmarcar- her. Sí. Vamos a hacer un do it for Marcarla y... Pero la loca Tú súper- por Malayagars. hace webcomic y también hace ilustración y es súper seca. Buena. Eso, pero ella nos pidió y Me emocionó. a los de siempre, al Marcelo, a Jean-Paul Van Damme, a todos los cabros. A que- Javier Ignaciano. Javier Ignaciano nos escucha, culiao. ¿Por qué no me escuchas? Porque era Espartar Caballo, buena eran dos. Se me pasó- Yo necesito escucharlo. Sí, bueno, yo me los llegué conozco, más pues, lejos de bueno. lo que jamás pude haber llegado. Cualquier cosa me graban un podcast a mí en vivo. Y a más gente que nos escucha que no me acuerdo ahora su nombre, pero Folkenio. tenemos gente real que nos escucha, no tenemos Sí. solamente bots ahora. Pero coméntenos más. Para los que estén escuchando, sean más activos en Ya. el comentario en la página de Arcadia. Y le regalamos- Y nosotros les vamos a Y le dar. regalamos un chupín. Claro, les damos chupines mientras grabamos sin ningún problema. Excelente. Ahora vamos al plato fuerte. La mejor de todas, pues. Yo creo que aquí 3 de 3, 0 cuestionamiento. Lo mejor que ha salido de la Semana Santa, y creo que en mi opinión personal, lo mejor que ha salido como del cine bíblico, que es Jesucristo sobre Sí, de morir. Hoy la weá buena, man. Ya, Ya. dale. ¿Qué podemos cómo partimos hablando de esta obra maestra del séptimo arte, de los Ya, musicales? Con los covers. Yo creo que Camilo es la Yo creo que por ahí perfección. deberíamos- Los covers, weón, sí, bueno, fue la traducción, la versión en piloto latino, no fue la, los covers. la perfección fílmica de llevar de una forma, o sea, de una mano, ¿cachai? El mito de Jesús, ¿cachai? La historia de Jesús, y por otra, llevarla al Jesús social, al Jesús revolucionario, a la figura de cambio de Jesús, ¿cachai? Como que algo que se habla súper poco en la Biblia, que siempre lo tratan de mostrar como el Mesías, el profeta, pero no lo hablan como el revolucionario. El weón inició una revolución que terminó en la caída de Roma, po, weón, ¿cachai? No es algo menor de mencionar, no es algo menor como O sea, Roma en ese tiempo ya era un imperio, pero consolidado. un absurdo de imperio, o sea, una wea gigante. Sí, bueno, todos los para esa caminos que iban a fecha- Roma y todo. ¿Para esa época? ¿Eh? Sí.
¿cierto? Sí, weón. Y Jesús se lo pasó por la raja, weón. Ahí quedaste, Roma. ¿Me quieren sí. crucificar? Destruyó Roma. La weá es que... Como 300 años después ya se destruyó Roma. O sea, Roma ya se dividió sí, en dos po. imperios Sí. y uno de ellos se transformó al cristianismo, po, Sí. ¿cachai? Y el otro 1000 años más tarde en el cristianismo. Gracias. Sí, po. Bueno, yo creo que se puede empezar un poco hablando de Jesús Superstar como una... En ese tiempo también como una avant-garde, una novedad Totalmente. acuática, donde te mezclan cuando empieza la obra de Jesús Superstar así como construyendo, vamos a construir la obra, vienen como los actores hippie y todo. Bueno, es una película que parte del 73. En el 73, puta, full hippismo en Estados Unidos. O sea, ya habían pasado varias guerras. Sí, El tópico de las guerras era un tema súper importante. Oye, el director, ¿qué otra película hizo? Sorry que te Espérate, interrumpa. yo lo busco. ¿O no? La cosa es que en esa época el hacer una película que claramente era por puro gente joven, puro lolo, y que, claro, no sabía quién la financiaba, así como que aparecía, y llega a romper, a decirte así como, weón, te vamos a hacer una película de Cristo, pero cero seria. No es una película con las que habéis visto que son películas donde te muestran No, así es como... que el, lo origen en sí de la película, más que no sea... Más Tiene que cara no de sea- película el director. Más que no sea... más que no sea serie, que es lo que decís tú, que igual es importante. Yo creo que lo que de verdad le dio esa chispa de loco es Jesucristo Superestrella, es que no está contado bajo la perspectiva de Jesús, po. Sí, pues es de Está Judas. contado de Judas, po, La ¿cachai? weá es Grande, weón, palpico. que era del Judas personaje. traidor, pues del Judas Iscariota, entonces pero incluso, aún así, del Judas traidor, pero un Judas que tenía sus razones. Claro, po. Sí, de hecho, pues, sí, obvio que sí. que él, de hecho, sí, Judas de cierto modo sabía que si es que él no hacía lo que tenía que hacer, no se iba a cumplir la profecía. Claro, po. ¿Cachai? No, y Entonces, además de que creo es que gran héroe de cierto modo, y Sí, es para po. el pico que te pongan a Judas de héroe. po, De hecho, ¿cachai? yo en creo esa que época. mira, yo creo que lo que más le cargó a la Iglesia Católica, porque esta no fue una obra bien recibida por la No, Iglesia no, Católica po. de ningún lado. No. ¿Cachai? Acá también mucho tiempo estuvo prohibida. De hecho, aquí todavía Yo me acuerdo- existe yo me acuerdo que Todavía está cuando- prohibida. Mira, están País palpico banana. que yo vi los comentarios de un miembro de Arcadia que estuvo cantando, que cantó esta obra. No sé si decirlo porque... ¿Quién cantó? No, porque necesitaría su permiso. Y en los comentarios veo que alguien dice como, pero esa obra no se mofa de Jesús. Y es como, todavía están con eso. Ah, sí, po. Esa fue Sí. Esa fue en 1973. Oye, no puedo seguir, no puedo No, seguir. no, es que mira, necesito su permiso, no. Hácenos la mueca a nosotros. La mueca, ya, pero espérate, deja buscarlo. Pero el tema es que todavía hay gente a la que le están diciendo que Jesucristo Superestrella es una parodia de Jesús. Pero si no se ¿Qué? burla. No, po. No, para nada, po, weón. Súper respeto, weón. Para nada. Lo que sí es que la obra te la saca completamente. Sí, te la completamente descoloca. de los conservadores. Sí, sí, sí. No Pero es que, una loco, pero es que igual- es una obra para los progresistas. ¿Cachai? Es que Como de verdad yo encuentro nada que ver porque al mismo tiempo tenéis mucha en la metodología de enseñanza de la Biblia para los cabros chicos también te descoloca un poco, po. Y te la intenta pintar y te la intenta enseñar desde otra forma, desde otra Claro, una weá mucho ¿cachai? más Entonces, mucho más lúdica, po. Ahora sí lúdico. más de negro, po, weón, Ahora, ¿cachai? entonces Así. no, yo, o sea, no encuentro que se mofen ni se burlen. Bueno, pero ese argumento, que fue el primero que usó la iglesia para desacreditar la película, nació con esa idea de que esta película se estaba mofando, era una parodia a la seriedad con que se tenía que tratar el tema de Jesús. Pero... ¿Qué pasó, Carlos? Que estoy mandándole el video, 6 videos. Hay un ¿Qué? video. ¿Hay un video? Perdón. Se mofa y todavía la Ah, gente no. ve eso. Pero la weá es fantástica, po, weón, ¿cachai? Es fantástica porque te muestra a un Jesús valiente. Un Jesús que acepta la diferencia, ¿cachai? Que acepta, que lo muestra una María Magdalena mucho más heroica, ¿cachai? Menos culposa con esta cosa que es prostituta, con esta cosa que está como escondida. No, está al frente Sí, y la pone como en los textos apócrifos, que es... Un apóstol más, po. Y un apóstol mayor y un Una apóstol más importante. más importante, era la Que misma sabía importancia que, que esa. es la que estaba más cerca a Jesús, po. Claro, que es la que después tuvo que escapar porque se supone en los textos apócrifos que Pedro se quedó con la weá y le echó, pues, ¿cachai? Como porque además que Jesús, se supone que Jesús tuvo una hija con María Magdalena que se llama Sofía, Ujú. que es la Santa Sofía, que es una santa africana.
porque se cagaron por Egipto. ¿Hiciste de celote igual? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, Guau. pero yo nunca la actué. Ya, perdón. Es que yo interpreté esta obra Jesucristo Superestrella. Es una de mis obras musicales favoritas, ¿cachai? Como que... Pero la interpreté con un amigo, no, que en un grupo folclórico. Ah, ya. Yo estuve en un grupo folclórico de danza. Entonces nosotros hacíamos la música y un cuerpo de danza la interpretaba. Dale. Y se pensó por mucho tiempo sacar Jesucristo Superestrella para las fechas de Semana Santa. ¿Es que verdad, es Semana Santa sin escuchar Jesucristo Superestrella? No, yo no puedo. Yo veo es Semana Santa y Camilo Sesto al Hoy ese toque. día me puse a escuchar la Al- lista de reproducción si está en Spotify completa. Sí, loco. con esto. Y es Pero toda yo no buena. la escucho solamente en Semana Santa y de repente también la pongo así como que es que tiene temas Le, terribles buenos. le quiero mandar un saludo al oso. Ya. Porque el oso, ¿te acordás que todos los años para esta fecha escuchaba Camilo Sesto y esta Es canción que- en particular? No podía. Ya, bueno, hablemos de las canciones. No, espera. Ya, espera. Déjame cerrar el tema con por qué Jesucristo Superestrella termina siendo una weá Tan revolucionario. tan revolucionaria. En general, todos los simbolismos que usan dentro son simbolismos modernos, sobre todo para la época. Ponían pistolas. De hecho, hoy día yo trabajo en la biblioteca Viva. No me vayan a pegar, por favor. Vamos a censurar eso. Pusimos en la biblioteca que trabajo, pusimos Jesucristo Superestrella. Y llega un caballero y dice: oh, ¿y esa película es Jesucristo? ¿Y tienen armas? ¿Por qué tienen armas en esa época? Era como puta, era la gracia, pues, ¿cachai? Que era todo como que parte como montando el escenario, termina siendo una película súper dentro, que está fuera ya Es súper meta. de la cuarta pared, está dentro de la película. Hay armas, porque claramente cuando está el mercado negro está empezando a vender cuando Jesús llega, así como se enoja y la weá, así como... Qué buen momento, weón. Entonces, hay mucho simbolismo que, claro, no nos vamos a detener parte por parte. Tal vez el día de mañana, nuevamente, como decía, hagamos un especial de Jesucristo Cuando tenemos 2 Superestrella. años más. Cuando que quede así comprometido. Vamos a grabar una versión de Jesucristo Superestrella de Arcadia. Ya, pero ya me he ¿Qué? comprometido en muchas cosas. No, ya no, pero da lo mismo. No, pero si cumplimos, si grabamos el ending de Zoid, el opening de Zoid. Ah, pues. ya. Sí, lo grabamos. Oh, ya voy a po. empezar a afinar. Vamos a grabar así Jesucristo Superestrella versión Arcadia. Y la weá es que todo el simbolismo dentro, bueno, que fuera un musical. Ya era una weá distinta, ¿cachai? Una weá que tenía, te está ahí con el ritmo encima, oh, bacán, y como que te metía en la, Súper en la funky historia. rock la weá, y después weón. cuando las Loco, temáticas la que canción eran... de Juego de Iscariote ¿viste? tiene los medios cambios de ritmo. Porque Y oscura, po. esa Eso es la iba a weá, decir, ¿cachai? po. Que como que todo ese simbolismo que usa te acompaña muy bien, a diferencia de muchos musicales como La La Land, que es una mierda. Ahora, pues, weón. Ahora. Uy, nunca No, me este gustó, weón nunca le gustó. ¿A no le gustó? No, ¿a ti te gustaba? No, Javier, nunca la vi. ¿A quién le gustaba a Javier, ustedes? po, weón, que a Javier le gusta Interstellar, po, weón. Y no le gusta Pacific Rim, no lo entiendo, weón. No entiendo esto. La cosa es que Jesucristo Superestrella tiene como toda esta simbolismo y toda esta dinámica de hacerte también sentir más parte de, o sea, eran los jóvenes de la época, eran los jóvenes que estaban contra la guerra, contra las protestas, que esta guerra era simbolizada por los romanos, eran estos jóvenes que te estaban buscando un sentido mucho más espiritual, más conectados con ellos mismos, ¿cachai? En ninguna parte yo recuerdo como que te mencionan a Dios así como tan intensamente, más allá de que cuando es el final, cuando se comunica con él, ¿cachai? Cuando lo busca, le pide por qué lo abandonó, ¿cachai? Y toda esa escena así como, weón, así como... Jesús, bueno, así como, de verdad yo creía en esto, ¿qué está pasando? ¿Cachai? ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué me traicionan? ¿Por qué pasa todo esto? Judas es el único weón que sabía, Judas es negro, weón. Jesucristo acá es el weón hermoso de la Sí, tribu, ¿cachai? Creo que también es que es tan inteligente la película en separarte un poco de Jesús. Como que te cuestiona Jesús, te cuestiona así como en sus acciones, en sus decisiones. Sutilmente, obviamente, no es como que te lo cuestione en mala, sino que como por ejemplo, mi canción favorita, ya igual después yo iba a preguntar de cuál es la canción favorita que tiene uno, y yo me voy a lanzar al tiro con Simón Silote. ¿Por qué es la canción? Porque ¿Cuál fue es la esa, que cuál hiciste es tú. La que hice yo. Mira que estamos escuchando tu versión ahora, estamos escuchando la versión. Sí, no, hace rato este podcast va a ser puro un mil playback voy a repetir, nomás. claro, Sí. mil veces Simón Silote es la visión desde un revolucionario como aguerrido, ¿cachai? Como de un guerrillero hacia Jesús, así como ya, pues si quería hacer cambio, hagámoslo, y tomemos la arma y dejemos la cagada y peleamos contra los romanos, ¿cachai? Que era como, es una visión súper clásica, súper obvia, así como a veces no podéis dejar que
que te pasen por encima siempre, tenéis que pelear, no podéis ponerlo a la mejilla. Y Jesús después le responde con una canción de que no, po, de que si no, si ganáis esa pelea, eventualmente te vaya a transformar en los nuevos romanos, ¿cachai? Como que tenéis que, no tenéis Dar que vuelta parar, la hueá de hielo. no tenéis que detener la rueda, tenéis que quebrar la rueda, ¿cachai? Como que tenéis que detener ese ciclo de violencia en la historia. Pero de todas formas, Simón Silote tiene su canción y tiene su perspectiva, ¿cachai? Como que te la plantea frente a Jesús de que, oye, como que años después, 2000 años después, igual seguimos la misma weá. Quizás Simón Silote tenía razón, o quizás Jesús tenía esto, ¿cachai? Como que te plantea preguntas. Te plantea preguntas que son súper interesantes frente a la figura de Jesús. Como, bueno, ¿qué valía más? ¿La figura revolucionaria de Jesús o la figura de Mesías? ¿Cuál es la que tiene más impacto? O sea, como que esa canción... Bueno, y es un poco lo que le cuestiona a Judas también en un sí, momento, así y como... Judas es el revolucionario que dice dejemos weón, la cagada. tú así, claro, tú el trosco. el tronco, Te digo, totalmente. tú te estás yendo, claro, en la bola hippie, weón, así como... Y bien, nos están Dios, matando. Deja fumar, weón, Y nos están te matando, estás imaginando ¿cachai? cosas. Así como. Sí, po, weón. Bueno, la cosa es que también, bueno, ese yo creo que es el gran simbolismo de la película y por qué fue tan cuestionada. Obviamente en la época el creyente era mucha gente de edad, mucha gente mayor y mucha gente que el joven, bueno, siempre pasa, que en toda la época se aleja de la creencia, se aleja un poco de la espiritualidad y todo. Y esta película, de cierto modo, te traía una espiritualidad diferente, pues, una espiritualidad mucho más renovada que tú podías tomar, ¿cachai? Podías decir, bueno, creo en esta weá, ¿cachai? Creo en esta weá a modo de revolución, a modo de... Un poco lo que habla Seba siempre sobre los evangélicos, porque la verdad que fueron los revolucionarios de las religiones, Sí. pues, ¿cachai? Y bueno, y por otro lado también creo que otra weá que también encuentro bacán es que nunca te muestran una weá tan gore y que aún así funciona perfecto. Cuando te muestran, ponte tú a todos los leprosos, no te lo muestran así como que se le está cayendo la cara, se te muestran llenos de vendas y weá Oye, siempre encima. tuve miedo a esa enfermedad cuando chico, loco. Fue una mala idea que me presentara la Biblia cuando chico, loco. La lepra me daba susto, po. Tu mamá, po, por Mi mamá hacerte jugar juegos culiados. Mi mamá me dio susto, me decía, te da lepra. ¿Cacha cómo me castigaba, po? Se te cae la cara en la sopa. Oye, era acuático. La La cosa- de verdad dije la enfermedad. Sí, pues. Se ponía a pensar La cómo se lepra, te cae la piel. la lepra es terrible. Bueno, la cosa es Menos mal que fue a radical. los leprosos. Ah, la radicaron. Sí. Radicaron la lepra. La lepra se acabó hace 200 años. Llama a tu mamá, se va al toque, weón. Llama a tu mamá Oye, al no toque, puede ser, weón. po. No, es que, No, No estuviste mintiendo todos estos años. no, pero es que digo, lo radicaron es como que fue una persona. Don lepra, venga para acá. Se va de acá. La sacaron. Bueno, la no, cosa es que espérate, acabo de buscar un artículo de la OMS que dice que está... volvió la lepra. No lo ¡Volvió quiero, la lepra! Es la- no lo quiero alarmar, No, pero la que- lepra volvió. que no está erradicada por completo, pero no está tampoco generalizada porque ya la ciencia de los medios de higiene impiden que se propague. Entonces, ya está detenida, pero no está erradicada. O sea, por ejemplo, hay harta gente que tiene lepra, pero no se le cae la piel porque no alcanza a avanzar, po, porque es cosa que te chanten no un Cosa cloro, que así. saquen el brazo nomás. Cloro. Oye, no, pero no. Alcohol gel. La wea, claro, ¿cachai? Cosas que te limpias bien nomás. y- La Cloro ahí. weá es que también encuentro eso que era súper ingeniosa al momento de mostrártela porque era una weá teatral. Y, Sí, po. y a pesar de ser teatral, no terminaba siendo una weá que funcionaba muy bien para lo que era la pantalla grande. Oye, pero si en tuvo esa más- época. ha tenido más de 30 presentaciones, no puede ser que funcione mal, po. No, pero me refiero a que para la pantalla grande podría haber funcionado mal, pues, ¿cachai? Ser una weá teatral Ah, podría haber claro. sido súper fome, pues, ¿cachai? Yo quiero saber, señores distribuidores, ¿cuándo va a salir el DVD o el Blu-ray de Jesucristo de Estrella con la versión en español? Po, weón? Todavía Esa no weá no está, po. existe todavía. No po. existe. No, existe solamente el audio. El audio solamente en la música se hizo, se Si es tradujo. cosa que le pongan un track arriba nomás, po. Se tradujo para solamente la parte musical. Pero Sí, esa pues, weá sí. nunca se mostró película con con música en Es español. cuático, la versión de Camilo VI. Camilo VI es el cover, ¿no? Camilo VI. Claro, hizo el nunca cover. estuvo cover, en weón. la película. Y Y la tenía, versión tenía de- su banda cover. Sí. Y la versión de Ian Gillian tampoco está en la película. Sí, la versión de la película es una versión que se hizo para la película, donde los cantantes no son tan buenos, ¿cachai? No es tan tan icónica como la de inglés, que tiene cantantes como puta acuático. Ian Gillian, cantante de Liverpool. Y en Pero era español. cantante de Purple de verdad. Sí, ¿sabes? Ian po. Gillian. Porque yo cuando lo busqué al loco, nunca me aparecían links relacionados con Deep Purple. Yo siempre, por eso lo busqué, de hecho. Porque siempre me decían, no, es el cantante de Deep Purple. Dije, esta weá es verdad. Porque nunca me dediqué a... ¿Es verdad? ¿Estás mintiendo? No, de verdad, búscalo ahora. Sí. No, lo busqué, weón. Él hizo a Jesús, pero yo creo que. A ver,
Ian Gillian es un cantante Bueno, que aparte hizo mucho más. famoso. Él se dedicó también, era actor y también era baterista y se dedicó a hacer muchas Hartos canciones más, ¿cachai? De O sea, muchas ahora, películas. Lo importante y lo que hay que recalcar igual en Jesucristo Superestrella es que si viene una película que no se burla de Jesús ni de la religión, que hay que tenerlo muy en claro, no se burla, o sea, lo intenta expresar desde un punto de vista, una perspectiva totalmente diferente, no es literalmente un calco de la Biblia. No, pues O para sea, nada. tiene muchos errores la representación artística en comparación con la Tiene Biblia como una tal. interpretación Una distinta, interpretación claro. diferente, claro. O sea, mira, mi canción favorita, porque sé que la voy a preguntar, Sí, pues sí, ya es no. Getsemaní. Mi canción favorita, Oye, sin duda es alguna, que todas son Getsemaní. buenas, pues. Es que Getsemaní es sin duda alguna, pero es más que nada por la letra, porque tiene que ver mucho con lo que decís tú al principio. Si bien no es cierto que él tenía fe cuando comenzó y la perdió con el tiempo, no es Claro. así. Lo que sí es cierto es que te muestra a Jesús como persona, que era lo que decías tú. ¿Cachai? Que él nunca buscó ser, Es que, ¿sabéis qué? él nunca El buscó ser Mesías, el po. superestrella. ¿Sabéis, Él nunca buscó ¿sabéis serlo. por qué yo siento un poco que se justifica el tema de que no sea literal a la Biblia o que sea totalmente apegada? Porque un poco la representación que hacen te permite que no lo sea. Te permite, Claro. te permite tú decir, cuando Juan dice yo tenía fe cuando comencé y ahora la perdí, tú decís, ya. Qué guático. Claro, es cuático, ¿cachai? El trasfondo de la weá acuática no significa que porque que sea así, ¿cachai? Realmente creo que por ese sentido creo que era... Mucha gente se lo tomó muy en serio en su época, ¿cachai? Yo creo que eso va un poco lo que decís tú, porque vale mucho más la pena el trasfondo. ¿Cachai? Sí, Es que además sí. que el premio que te da esa escena, o el premio en el sentido como emocional, es que, claro, si un personaje siempre tuvo claro cuál era su función, en fondo su sacrificio se vuelve un trámite, ¿cachai? Pero si el personaje duda y tiene que elegir, ¿cachai? Tiene que elegir entre una muerte que no sabe si va a ser dolorosa o si va a ser terrible, con salvar al resto, entonces la decisión se vuelve importante, la decisión se vuelve todo, ¿cachai? Esa decisión de muy bien, yo moriré, es como ya, o sea, ya, me la juego porque tengo fe, porque creo que esto es lo correcto, y si tengo que pagar por los pecados del resto, puta, para algo nací, ¿cachai? Que es como una aceptación del destino. Y eso, sin la duda, hubiera sido mucho más penca, ¿cachai? Claro, no, pues que al fin, de hecho, ¿cómo se llama? Uno de los tantos actores que hizo a Jesús en esa escena. Bueno, whatever. Jesús dice, yo no empecé, fue tu voluntad. Entonces, tú decís, estuvo ahí, pues. Sí, o sea, es que, no sé, es súper buena, es súper estrella. Bueno, Yo no- yo yo iba no- a decir que si bien Ian Gillian, que es un cantante reconocido internacionalmente, y hace un papel extraordinario en Jesús, creo que no se compara con Camilo Sesto. Camilo Sesto, weón, le pone talento y corazón. Yo quiero hacer una pregunta sobre eso. Primero quería decir como que a mí me cuesta, por ejemplo, escoger una canción de Jesucristo Superstar porque siento que en general todas tienen mucho significado. Porque no sé, Jesús debe morir o Jesús morirá. Creo que una canción así como, weón, así como Jesus not dead, motherfucker. Es como, weón, lo están buscando, pues, ¿cachai? Y otra que me sorprende mucho también es la de los leprosos que les comentaba antes, porque a la larga en esa escena es súper terrorífica, es súper así como, weón, son como criaturas raras saliendo así como, y todas con el peso hacia Jesús de, weón, sáname, tú tenías este poder, sáname, así como ayúdame a salir de la mierda, ¿cachai? Y Jesús en esa parte, sobre todo, es como la parte, es como, weón, todos me piden cosas y de verdad yo no quiero ser el superstar, pues, ¿cachai? Como decía el Seba. Pero creo que una de las que más me gusta es la Principio de Jesús. O sea, la Principio de Judas. ¿Cómo se llama la canción de Judas? esa. Es que el tema está en el inicio, pero ese se llama la canción de Judas. Sí, esa me gusta mucho. Creo que es como que de verdad representa a Judas así como tú decís, ay, bueno, envidioso, y después tú decís, ay, bueno, igual lo entiendo. ¡Tiene razón! Sí. ¡Tiene razón! Judas was right. Eso, ya. Y yo quería preguntar, si ustedes ¿cogerían Jesucristo español o Jesucristo en inglés? ya me tiré, po. Sí, adelante. Pero la película. No, No, la versión musical. Camilo la Sesto y compañía Es o, que, ¿sabes qué? o inglés. Camilo Sesto tiene algo. ¿Tiene algo? Tiene algo. Tiene un no sé qué. Tiene un no sé qué. Y no sepa. Es que, ¿sabes qué? No, es que yo creo que Camilo Sesto dio paso a la versión de Juan Carlos Bodoque de Getsemaní, loco. De verdad. Esa weá fue uno de los momentos más extraordinarios de 31 minutos. Loco, la versión de Calurosa. Juan Carlos Bodoque ¿No? de Getsemaní
Eso era también... Es otra weá. ese especial de Navidad, ya yo creo que se ha dado para un podcast completo porque yo creo que me quedó marcado en la mente, no sé por qué. Es tan extraordinario la mezcla entre estética, tono, las canciones, ese especial de Navidad en este minuto. No sé por qué me quedó tan pegado en la mente. Así que por eso yo elijo a Camilo Sesto. Ya bueno, yo elijo a Camilo Sesto porque para mí Camilo Sesto debe ser uno de los mejores cantantes de la historia de la humanidad. Como Ya, que en verdad ¿en el serio? weón es demasiado... Tiene demasiado talento porque es muy versátil. Tiene mucho talento y mucho botox en la cara. Ahora sí, po, pero por Se ve ejemplo súper joven antes todavía. tiene unas canciones... yo escucho calidad de Camilo Sesto, de verdad que sí. Fanático de soy Camilo fanático, Sesto. a mí me ¿Canta gusta alguna de que no esté en ese álbum, que no esté en... en Jesucristo Superstar. Pero hay caleta conocida de Camilo Sesto. weón. No voy a cantar, porque Camilo Pero Sesto es vamos, demasiado... Estamos escuchando Camilo Sesto. ¿Cuál estamos escuchando ahora? No, estamos escuchando Jesucristo Superstar, po, todavía. weón, Y por de Camilo favor. Yo creo que voy a poner... y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Qué buena Ya canción. no puedo más. Muy buena, weón. Sí, igual, es verdad. weón. Bueno, la cosa es que... Ya, bueno, ¿qué es lo que lo resalta, por ejemplo, de Ian Gillian, que es como el monstruo de la fama? Po? Yo creo que Camilo Sesto tiene esta weá de ser un católico español de verdad, po, y que cree en la weá y que le pone pasión, esa pasión como cristiana a ¿Sabes la qué? weá, ¿Puedo? como Ya, yo evangélica. me quiero sumar a eso también un poco, a dar mi excusa por qué prefiero. Pasa que, por ejemplo, hoy día estuve viendo Jesucristo Superestrella, pero solamente en inglés, porque claramente no está el Blu-ray en español y, Claro. y a nadie se la ha jugado. La weá es Hay, que- hay una vez en YouTube alguien mezcló las versiones, pero tiene un único pero de que uno está muy pixelado y la dos que las voces no coinciden calzan, con... Ya, una, creo que... Bueno, escojo a la versión en español. ¿Por qué? Creo que no puedes solamente no puedes destacar más Judas que Jesús en Jesucristo Superstar en inglés, a pesar de que Ian sí. Gillian, el loco sea un agilado. Pero, El pero, weón creo que que hace había, ayuda, pero creo que habían hueones muy bajos. Para mi gusto, en cuanto a musicalización, así como en la cuestión de la pasión que decís tú, el resto, ponte tú, del elenco, acá destacan en inglés Judas y Jesús. Pero el resto es como como planito, como que lo que hacen es calzar las canciones con la letra, con el ritmo, pero la musicalización en español, todos resaltan, no sé, como que los malos resaltan, Judas resalta, los buenos en la personificación que hacen. Herodes cuática. también es buen- Herodes, es weón, buenísima, como que lo po, ponen weón. súper amanerado, y Herodes, ¿cierto? Era Sí, amanerado, po. sí. Lo ponen súper amanerado y es como... Y como que Y pega eres perfecto. Dios, y weón. eres- Y a los... ¿Cómo se llaman a estos buenos que usan los sombreros raros? Ah, los coches de madre. los buenos hablan así. Que tiene una... Concha tu madre, así como... Los jueces creo que se llama, ¿no? Empalmado al toque. No sé, pero la cosa es que creo que se justifica para mí mucho más la versión en español en ese sentido. Como que creo que va mucho más con la rítmica de la música. Tal vez tuvieron más tiempo, tal vez no tuvieron que actuar, lo que queráis, pero funciona mucho mejor para mí. Como que la versión en inglés funciona, pero creo que está demasiado forzada a lo que es la actuación, demasiado forzada a que los personajes no todos destacan. Creo que hay unos como son bien planitos las canciones, a pesar de que funcionan súper bien, pero si tú los llegáis a comparar, lo encontráis plano. Así que yo me quedo con la versión en español. Dale. Oye, vamos cerrando ya entonces, ¿no? Creo que cerramos con el pic. Sí. Es que... No sé, para mí yo creo que el Jesucristo Superestrella es de las obras más fantásticas que han hecho. Ya sé, la película también es buena, ese es el Sí, tema. La película es súper buena. En lo musical no es tan buena como, claro, las versiones con los grandes artistas. Porque igual son Como actores Camilo nomás cantando y se nota que están como apenas... Pero y otro punto para la versión en español, que es la versión que es mi canción favorita, que es Simón Celotes. En inglés, el weón que canta en Simón Celotes no alcanza a los tonos que llega el weón de español. Es que por eso te digo. El de buen ¿cachai? español Se lo hace nota. cagar. Se Lo nota hace totalmente. cagar. Así. Y tú, por ejemplo, por eso te decía, o sea, más allá de que sea Camilo Sesto o que sea gente famosa, los que no son los protagonistas terminan siendo unos agilados del canto. Entonces, creo que, no sé, palpico esa wea. así Sí, como bo. que llegan todos altos o todos muy bajos. Caifás. Los Caifás. Eso, Ya, ahora sí vamos eran cerrando. el coro de abajo era Sí, Caifás, sí. Anás y los sacerdotes. Ya vamos cerrando. Bueno, espero que pasen una feliz fiesta. Yo creo que esto sale mañana, así fiestas que de resurrección de Pascuas con huevito. Claro, y harto huevo, ¿cachai? Harto. Harto huevo.
Harto conejo. a Jean-Paul Van Damme que devuelva hablando A de Juan Carlos Bodoque. hablando de conejo y Juan Carlos Bodoque que devuelva Oye, a Juan Carlos Bodoque. No, si compartió un video, dijo, esto fue lo último. Sí, no, sí, ya esta dio, fue la la, última vez, sí. dio las explicaciones. Sí. Y ahí Esta fue cuando la murió. última Sacó los vez. pillos. Ahí pero- fue cuando murió Juan Carlos Bodoque. Po. Y lo mató Jean-Paul Van Damme. Pero resucitó al tercer. Así que eso, pásenlo la raja. No sean tan graves y también por otro lado tampoco sean tan fascistoides en su postura. Siempre es bueno, yo creo, que leer de repente la Biblia, leer otras historias, saber de otras cosas. Yo he conocido gente, bueno, mi polola en particular, ponte tú, que ella, solamente por conocer en su adolescencia, fue a muchas Biblias, muchas Biblias. ¿Cómo se llama el juego? Del camino de la Biblia, ¿cómo se llama la wea? La aventura de la La Biblia. aventura de la Biblia. No, fue a muchas iglesias. O el caballero Compartió bíblico. con Ah, mucha ya. gente en otras iglesias. O el capitán bíblico. Y ella, el capitán bíblico. Ella es la capitán bíblico. Él- La cosa es que ella no es religiosa. Y aún así creo que es una weá súper bacán, pues, como poder compartir con otra gente. Pues, ¿cómo no voy a poder hablar con gente que cree? Y tú así como, no, que tú eres creyente, weón, creí en seres mágicos. No es eso. Es otra cosa, ¿cachai? Entonces, invitarlos un poco a que se abran un poco también de mente a poder discutir incluso temas, pues, ¿cachai? Aunque no estén de acuerdo. Y sobre todo discutir con gente que sabe mucho. De repente discutir con gente culiada que en verdad solamente es fanática, creo que también Sí. ensucia un poco el... Mira, hay una película que, ya para ir cerrando de ¿La verdad, que recomendar? está en Netflix. No sé, bueno, sí la voy a recomendar. Que está en Netflix, que se llama God is Not Dead. Es una película, sí, que está hecha por un cristiano y que te intenta hacer creer que Dios existe. Pero te cita muchos argumentos científicos de por qué Dios existe, ¿cachai? Y la película te la fundamenta en base a... Es una película que trata sobre un alumno que se quiere titular de no recuerdo qué carrera de mierda, era una carrera. Y uno de sus profesores tiene que tomar filosofía como ramo. Y el profesor de filosofía no es creyente. Y en el primer día de la clase, él le solicita a todos sus alumnos que escriban en una hoja que Dios no existe, para poder comenzar a hacer la clase y que todos estén de acuerdo bajo una creencia o que todos estén de acuerdo bajo un consenso. La cosa es que el personaje principal de la película dice, no, pues yo no lo voy a escribir, no tengo por qué escribirlo, si yo creo en él. Y el loco no escribe el papel. Y el profesor le agarra mal inmediatamente, le dice, ¿por qué no lo voy a escribir? Porque no, yo creo en Dios. Y entonces necesito que me haga un informe de por qué Dios existe, por qué tu Dios existe. Y yo voy a argumentar de por qué no existe. Y el loco tiene que empezar a justificar bajo presagios científicos, ¿cachai? ¿Por qué Dios existe? Y es buena la película. Pero obviamente es una película que está hecha para que tú creas. Claro. O sea, tenéis que, si la vais a ver, Claro. véela bajo esa premisa. No me decís después. Trigger it. Seba, me quería- Mira, ¿qué hora es, Seba? Seba, me quería Trigger, evangelizar, trigger. ¿cachai? Sí, la vaya a ver, véela bajo esa premisa. Pero de verdad te habla tiene mucho argumento y es entretenido. O sea, el principal pero de un loco que no cree en Dios es justificarlo científicamente. Esta película te lo justifica. No al 100%, pero te habla de... Claro, pero te da lo una defiende, perspectiva, ¿cachai? Que es lo que hubiese hecho yo en este podcast si hubiese aclarado al principio que no era para eso. Oye, Carlos, ¿vaya a recomendar Black Jesus? No, yo me voy con me voy con una frase de Giordano Bruno, Filippo Giordano Bruno. Oye, te pusiste filosófico. Sí, porque él era una persona muy religiosa, filósofo, astrónomo y un naturalista en su tiempo, que esto estamos hablando de 1600, donde todavía no existía el método científico ni nada. Y era madre y padre a la vez. Creo que lo pueden ver en Cosmos, no sé si vieron la serie Sí. Cosmos, ya. Uno de los capítulos está Ah, dedicado a Giordano Bruno, que fue una persona profundamente religiosa que se puso a observarle la naturaleza y postuló de que Dios no era otra cosa que la naturaleza no era otra cosa que Dios en las cosas. ¿Sí? Y fue muy conocido, bueno, lo encerraron hasta la muerte, debido a que cuando postuló esta versión, la Iglesia Católica así fue como, esto no existe, la Iglesia pone las reglas de Dios como que la naturaleza es esto, y el weón les dice, puta, su Dios es demasiado pequeño, el Dios que cabe en una iglesia es demasiado pequeño para llegar al mundo. Con Dr. Manhattan. Y por eso lo metieron preso. Aquí voy con esto. Creo que en esta fecha uno siempre tiene que, desde una perspectiva atea, el ateo tiene que ser crítico. ¿Cachai? Tiene que ser crítico ya sea de la institución, de la filosofía, del pensamiento. Pero la crítica también te tiene que invitar a aceptar cosas. Te tiene que invitar a aceptar las cosas buenas de una cosa. Como la crítica profunda y consensuada te tiene que hacer entender por qué hay gente que cree en esto, que cree en algo que es superior o que es más allá de la vida.
si no entendí eso, si no puedes abrirte a esa empatía, entonces tu crítica se vuelve vacía, ¿cachai? Tu análisis ateo se vuelve una muralla, ¿cachai? Una protección. Una protección al mundo y vives en un mundo en donde hay más gente. Creo que eso es una invitación súper buena, sobre todo para estas cosas, porque debe ser súper fácil negarse, por ejemplo, a que te gusten estas cosas, por ejemplo, Jesucristo Superestrella, La Última Tentación de Cristo, o Jesús de Nazaret, que es una película católica, pero también una obra de arte. Y el arte está abierto a la interpretación que tú le di, y ese sí que es como es otro tipo de fe, es otro tipo de creencia, ¿sí? Entonces, para estas fechas creo que es importante también no abrirse, no es necesario a creer, así como cada uno puede hacer lo que quiera, pero sí a disfrutar de estas cosas que son buenas, son entretenidas, son obras de arte. Jesucristo Superestrella de ser una weá que más me emocionaron cuando chico. Todavía me escucho las canciones y me emocionan, ¿cachai? No se puede negar esa emoción, ¿cachai? Y independiente de cuál era la intención de esa creación, si era ser evangelizador o si era hacer otra perspectiva, cuestionó, ¿cachai? Fue crítica, cuestionó y por ende funcionó en su rol histórico, ¿cachai? Entonces, por eso mismo, es que esas fechas como que si quería verte lo espiritual, dale, cuestionate cosas, ¿cachai? Cuestionate a ti mismo, cuestionate y acepta también lo que decís tú, ¿cachai? Que tenés que tener la humildad para aceptar cuál es la visión del resto, si es que querés en algún momento cambiarlo, si tú crees tener una perspectiva mejor. No, y yo creo que, claro, es la base un poco del cuestionamiento científico, más allá de, claro, que existen miles de memes, páginas y todo, como el científico contra la religión, y en realidad siempre, yo creo que de cierto modo han sido también una especie de compañeros o de, a lo mejor no enemigos, pero sí la contraparte necesaria para poder seguir avanzando de un lado a otro. Claro. Yo los quiero invitar a ver, ¿qué les puedo ofrecer? ¿Cuánta droga les puedo ofrecer? No, yo creo que deberían ver todas estas películas viejas. Deberían verlas, sentarse un rato. Mañana usted, si no tiene nada que hacer, si se va a quedar en la casa, póngase a ver Jesús de Nazaret, si la weá es buena, ¿sí? Ojalá que den mejor. La red siempre unas películas de mierda, pero que son terribles buenas también. Pero ¿por qué? Porque como la red no tiene estos presupuestos para ponerte Jesús de Nazaret, te pone como unas películas así como David contra los zombies, una wea así como súper bizarras, pero que también tienen por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos también una wea súper canuta, si es que la comparáis con Jesús de Nazaret. Yo creo que incluso más es mucho más religiosa que Jesús de Nazaret, ¿cachai? Entonces es una buena fecha para ver toda esta cosa épica. Yo también quiero como un poco para ver también... Batman v Superman, por supuesto, que es una alegoría al Evangelio, al Mesías. Superman es el Mesías, el Salvador, Batman es el demonio y el que... Yo creo que hay otra cosa. Todos los capítulos. Creo que coman huevito. Coman huevito, sí, relax de pavo. Sí, bueno, como que si quieren hacer un asado, hagan un asado con mucho respeto. El mensaje... Ojo, se puede comer carne. Se puede comer carne, no sean huevones. Ojo, el no comer carne es algo católico. Oh, que son huevones. Se lo están metiendo en el abajo todo este tiempo, ¿viste? Que son huevones. Entonces, eso, hagan su asado, júntense con la gente, aprovechen a la larga lo mismo que dijimos para Halloween. Aprovechen que son festividades, son épocas donde tenéis tiempo. Lo que menos tenéis en esta época yo creo que es tiempo. Entonces lo que más podéis hacer es juntarte, dejar de escuchar esta wea de podcast. No, escúchalo. Te estamos terminando, ¿no? La hice. Sí. Y hacer un asado, comerse los huevitos, metan los huevitos en el asado. Vean lo que pasa, es un gran Vean experimento. Cosmos. ¿Sabes que Cosmos debe ser de las series que más quiebra un poco el tema de la fe con el tema de la iglesia, como la institución o el dogma? Es como que es posible tener fe fuera del dogma, es posible observarte como esta cosa superior, ¿cachai? Un poco lo que menciona Neil deGrasse Tyson, que es, en el fondo estamos hechos de Carl Sagan.
que estamos hechos del material de lo que están hechas las estrellas, po, ¿cachai? En algún momento, si es que te lo planteas así, que la estrella está hecha de tu mismo, está hecha de ese mismo material, es un concepto de superioridad que trasciende al humano, ¿cachai? Entonces, y creo que esa serie también invita mucho a esos cuestionamientos y ahí invita a mostrarte de que en los inicios de la ciencia, Claro. que son unas cosas que es muchas veces el enemigo de la institución, no de la religión, sino que de la institución, fue gracias a hueones que eran súper religiosos. ¿Cachai? No, los revolucionarios, por lo que estamos hablando nosotros. Pero si piensa que John Lennox en el... ¿John el año- Lennon? John Lennon. John Lennox. Es un matemático británico. El 2003 dijo que mientras más creía en la ciencia, mientras más se acercaba a la ciencia, más se acercaba también a la creencia de Dios. Porque él comprendía la matemática y comprendía lo perfecta que era la ciencia dentro de cada una de las cosas de la creación. Muy parecido a lo que decías tú, pues, Carlos, que para él Claro. la Para Giordano naturaleza, Bruno. en la naturaleza está Dios, pues, ¿cachai? Porque tú, un científico, mientras más va comprendiendo y más va acercándose a la profundidad de cada uno de los aspectos que tienen que ver con la... Y no es que quiera debatir contra la ciencia ni nada, pero este loco dijo que mientras él más descubría la ciencia y más se acercaba al comportamiento matemático de cada una de las cosas, más creía. Porque más descubría lo inmenso y lo perfecto que era la creación. Sí, eso. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito cierre, Qué bonito este podcast. Qué weón. bonito cierre. Ya, nos vamos. Oye, logramos hacerlo medianamente respetuoso Pero para en serio, todos. ¿viste? Así como, Sí, yo me reí más que la mierda. Así, igual Ya. funcionó. nos vemos. Nos vemos, chiquillos. Que Nos estén vemos. súper bien. Y Eso, vamos a disfruten grabar 10 años más. de Sí, yo las lo festividades con su familia. Y Bueno, quiero decir que se acabó Cartucho Pirata. Carlos se va a llevar la mesa. sí, así que pónganse con las lucas nomás, cabrón. Se viene el bingo Arcadia Bingo por la Arcadia, nueva la completa interfaz. Arcadia. A toda la gente que nos está escuchando, sobre todo tú, ya. Ah, y las Jean-Paul invitaciones, Van no, Damme. espérate. Una invitación súper importante ¿De antes que verdad, nos sí? vayamos. Sí, pues, de que vean nuestro canal de YouTube. Sí. Que ¿Verdad, po? están Pero somos saliendo youtubers. más Youtubers. capsulitas, ¿cachai? Estamos siendo youtubers. Vamos a empezar a hacer Cápsulas programas anales. entretenidos. Yo también voy a tener un programa. Sí. Creo que esta semana sale Sebastián, sale El Robbie. Y sale el Ariel. Pero y el no sé si Ariel. sale toda esta semana. Pero yo creo que va a ir Ya, pero de aquí a la otra no, no, semana, pues, Pronto, ¿cachai? ya grabaron. Si nadie lo va a ver de aquí, Ya grabaron, la buena en vivo. no lo van a ver este fin de, nadie va a ver esta fin de Mañana, semana porque no. no está en la playa. Más- pues, weón. de hecho, cuando subamos esta weá, ya va a haber salido el capítulo de Ariel. Claro, entonces De Doctor. la invitación Doctor, queda que habló abierta. de Es muy probable que quizás tengamos menos tiempo o que los podcasts tengan que esperar un poco más, pero también nos van a ver en otros lados, quizás Que no nos querían ver. Claro, quizás Van a ver las caras detrás de... Claro, esos pues, personajes, ¿cachai? po, Uno va a ver que en verdad somos súper No, guapos, deja que ya no. cabros, así que yo creo que ustedes salen beneficiados. O sea, De verdad. o sea, por favor. Bueno, Loco, escuchen les nuestras voces, ponen, weón. no, les ponen mute, nos ven la cara y, Y ahí listo. se corren. ¿De qué? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Ah, no? ¡No! ¿Podría decir eso? Estuvimos tan cerca. Estuvimos tan cerca de hacer un podcast Ah, puta, weón. Ya también el cierre. irrespetuoso, weón. Ya, eso, la invitación queda para nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbase y va a empezar a ver. Búsquenlo por Arcadia con... Vamos a estar haciendo contenidos que más. No, vamos a profundizar contenidos que quizás en los podcasts quedan muy largos como para hablar así Sí. 4 horas de un podcast. Eso. Él habló sobre Thor Ragnarok y explicó por qué chucha le rompieron el martillo en el trailer, así que... Concha tu madre, y dijo lo que pasó en realidad. No vaya a tener que ver el programa. po. Sí, pues Ah, ahí ya, ya. mira, clickbait, ¿eh? No vas a creer lo que pasa después del punto aparte. Ya, nos Ya, vemos. así que estén bien. Chao. Cuídense. Chao, Jean Paul. Chao. Cuídate. Que estés bien, Jean Paul. Jean-Paul Van Damme. Hola, soy Juan Carlos Bock. Quiero decirle a Jean Paul que devuelva. Que me devuelva. Que me devuelva. Devuélveme a mi verdadero dueño. Soy